Un hombre rico descubre a su sirvienta escondiendo comida en su cartera, decide seguirla en secreto hasta un edificio en ruinas, y lo que encuentra ahí dentro le cambia la vida para siempre. Antes de comenzar esta historia que te va a estremecer el corazón, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando, y qué edad tienes. Me encantaría saber quién está del otro lado de esta pantalla compartiendo este momento conmigo. Era un martes 27 de marzo cuando todo comenzó a derrumbarse, o quizás a reconstruirse, dependiendo desde qué lado de la verdad se mirara. El reloj de la mansión marcaba las 6:42 de la tarde cuando Rafael Sandoval Montenegro bajó las escaleras de mármol italiano de su residencia, con esa elegancia fría que solo el dinero heredado puede comprar. Sus zapatos italianos, hechos a mano por un artesano de Florencia cuyo nombre ni siquiera recordaba, resonaban contra el piso como pequeños martillos de juicio. Llevaba puesto un traje gris Oxford que costaba más que el salario anual de cualquiera de sus empleados, y su reloj suizo brillaba bajo las lámparas de araña de cristal checoslovaco, que colgaban del techo como lágrimas congeladas en el tiempo. Rafael tenía 53 años recién cumplidos. El cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, y esos ojos color avellana que su difunta madre solía decir que eran idénticos a los de su abuelo, el fundador del imperio familiar. Pero en esos ojos había algo que su madre nunca tuvo tiempo de ver crecer. Una frialdad que se había ido instalando como escarcha sobre un vidrio, año tras año, decepción tras decepción, traición tras traición. La casa estaba silenciosa como siempre a esa hora. Los otros empleados ya se habían marchado. Solo quedaba ella. Rosa Marina Contreras, la mujer que limpiaba su mundo de polvo y mentiras todos los días, desde hacía ya 4 años y medio. Rafael la había contratado sin mucho pensarlo, simplemente porque la agencia de empleadas domésticas se la había recomendado, y porque su anterior empleada había tenido que renunciar por problemas de salud, que a él francamente no le importaban demasiado. Las personas venían y se iban en su vida como sombras, necesarias pero olvidables. Rafael caminó hacia la cocina, porque había olvidado su teléfono celular en la isla de granito esa mañana. La casa tenía 280 metros cuadrados solo en la planta baja, con techos de 4 metros de altura que hacían que cualquier sonido se amplificara de manera extraña. Por eso pudo escuchar antes de llegar a la cocina, ese sonido particular del plástico rozando contra la tela, ese crujido suave pero inconfundible de alguien que intenta ser silencioso y no lo logra del todo. Se detuvo en el umbral de la puerta. La cocina estaba bañada por la luz dorada del atardecer, que entraba por los ventanales franceses, que daban al jardín de rosas, que su esposa, bueno, su ex esposa ahora, había mandado plantar hacía años, y que él mantenía por pura inercia, porque arrancar esas rosas hubiera sido admitir que algo le dolía. Y Rafael Sandoval Montenegro no admitía dolor ante nadie, ni siquiera ante sí mismo. Rosa Marina estaba de espaldas a él, frente al refrigerador abierto. Tenía 47 años, pero aparentaba más, con ese cansancio que se mete en los huesos de las mujeres que han trabajado desde que tienen memoria. Su cabello negro, con algunas canas rebeldes que se negaba a teñir, porque el tinte costaba dinero que necesitaba para otras cosas más importantes, estaba recogido en una cola de caballo apretada. Vestía su uniforme gris pálido, el mismo que Rafael exigía a todas sus empleadas, con su nombre bordado en el bolsillo del pecho en hilo blanco. Sus manos, pequeñas pero fuertes, manos que conocían el trabajo duro como otras conocen la caricia, se movían con rapidez nerviosa. Rafael se quedó inmóvil, observando. No dijo nada. Algo en su instinto, ese mismo instinto que le había ayudado a duplicar la fortuna familiar en los últimos 15 años, le dijo que esperara, que mirara, que no interrumpiera esta escena que se desarrollaba frente a él como una obra de teatro, de la que él era el único espectador. Rosa Marina sacó un recipiente de plástico transparente del refrigerador. Rafael reconoció ese recipiente. Era de la comida que él mismo no había terminado en el almuerzo. Pollo en salsa de champiñones, que su chef privado había preparado. Luego tomó 2 manzanas de la cesta de frutas, un pedazo grande de queso que estaba en el cajón de los lácteos, y 3 panecillos de la panera. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba todo dentro de su bolso negro gastado. Ese bolso de imitación de cuero que había visto mejores días, y que ahora colgaba de su hombro como un compañero fiel pero agotado. El corazón de Rafael latió más rápido. No era ira lo que sentía, todavía no, era curiosidad. Esa curiosidad oscura que a veces se apodera de las personas, cuando descubren que hay secretos desarrollándose bajo sus narices. Había despedido empleados por menos,
mucho menos. Una sirvienta anterior había sido despedida por llevarse a casa una botella de vino, que costaba menos de $20. Pero Rafael no se movió, no habló, solo observó. Rosa Marina cerró su bolso con un movimiento rápido casi desesperado. Se quedó parada frente al refrigerador un momento más, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, y Rafael pudo ver cómo sus hombros subían y bajaban con una respiración profunda, como si estuviera haciendo acopio de valor o diciéndose a sí misma que lo que estaba haciendo estaba bien, tenía que estar bien, porque la necesidad no conoce de moral ni de leyes. Entonces, cerró el refrigerador. El sonido fue como un punto final suave pero definitivo. Se dio la vuelta, y caminó hacia la salida de servicio, esa puerta lateral que usaban los empleados, y que daba directamente al callejón donde ella había estacionado su bicicleta vieja, una bicicleta azul desteñida, con una canasta de metal adelante, que chirriaba cada vez que la movía. Rafael se movió como una sombra, pegándose a la pared del pasillo. Esperó a que Rosa Marina saliera por la puerta de servicio. Escuchó el sonido de la puerta cerrándose, ese clic metálico que resonó en el silencio de la casa como un disparo pequeño. Se acercó a la ventana del estudio, esa ventana desde donde podía ver el callejón lateral sin ser visto gracias a las cortinas de encaje que su madre había insistido en colgar ahí hacía décadas. La vio salir. Rosa Marina caminaba rápido, con su bolso apretado contra su costado como si llevara oro dentro, en lugar de sobras de comida. Se montó en su bicicleta con esa torpeza de quien está apurado, de quien siente que cada segundo cuenta. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, colores demasiado bellos para lo fea que podía ser la realidad. Rafael tomó una decisión en una fracción de segundo. No lo pensó, no lo analizó, simplemente, lo hizo. Tomó las llaves de su Mercedes negro del gancho junto a la puerta principal, y salió de la casa. Su corazón latía con una intensidad que no había sentido en años, desde aquella vez que había apostado todo en una inversión arriesgada, que terminó haciéndolo aún más rico. Pero esto era diferente. Esto no era dinero. Esto era otra cosa. Algo que no podía nombrar todavía pero que palpitaba en su pecho como un pájaro atrapado. Subió al coche. El interior olía a cuero nuevo y a ese ambientador caro que su chofer cambiaba cada semana. Pero Rafael había despedido a su chofer hace 2 meses, después de descubrir que le estaba mintiendo sobre las horas extras. Ahora manejaba él mismo, lo cual en realidad prefería, porque le daba una sensación de control que necesitaba como otros necesitan el aire. Arrancó el motor. El sonido fue un ronroneo suave, perfectamente afinado. Salió a la calle justo a tiempo para ver la figura de Rosa Marina doblando la esquina en su bicicleta, pedaleando con fuerza, su silueta recortada contra el cielo cada vez más oscuro. Rafael la siguió manteniendo distancia. Conducía despacio. Algo que nunca hacía. Porque Rafael Sandoval Montenegro era un hombre que vivía a velocidad, que había construido su vida entera alrededor de la eficiencia y el tiempo como dinero. Pero ahora conducía despacio, a 30 km/h en una zona donde el límite era 60, manteniéndose 2, a veces 3 autos detrás de la bicicleta azul desteñida. La ciudad comenzó a cambiar a su alrededor, como si estuviera cruzando dimensiones. Salieron de su barrio, ese barrio de calles amplias y limpias, de casas con jardines perfectos y cercas altas, de árboles podados con precisión militar y farolas que siempre funcionaban. Comenzaron a adentrarse en zonas que Rafael solo conocía de lejos, zonas que cruzaba rápido en su auto, cuando tenía que ir al centro para alguna reunión, zonas que existían en su ciudad como existen las cicatrices en un cuerpo, necesarias para entender el dolor, pero incómodas de mirar directamente. Las calles se volvieron más estrechas, el pavimento comenzó a mostrar grietas, baches que Rafael tuvo que esquivar, y que lo hicieron maldecir en voz baja. Las casas se hicieron más pequeñas, más pegadas unas a otras, con pintura descascarada, y ventanas protegidas por rejas oxidadas. Había ropa colgada en los balcones, ropa de colores desteñidos, que se movía con el viento tibio de la tarde como banderas de una rendición que nadie había aceptado oficialmente. Niños jugaban en la calle, descalzos algunos, con pelotas desinfladas y risas, que sonaban demasiado agudas, demasiado desesperadas por ser felices a pesar de todo. Una mujer barriendo la vereda, levantó la vista cuando el Mercedes negro pasó lentamente. Y en sus ojos Rafael vio algo que lo incomodó, una mezcla de curiosidad y recelo, como si su auto fuera una nave espacial aterrizada en el lugar equivocado. Rosa Marina siguió pedaleando. No miró atrás ni una sola vez. Sus piernas se movían con un ritmo constante, mecánico, el ritmo de alguien que ha hecho este mismo camino tantas veces que su cuerpo lo conoce de memoria.
Doblaron a la izquierda en una calle donde los faroles estaban rotos, donde la oscuridad se estaba instalando más rápido porque no había luz artificial para retrasarla. El corazón de Rafael latía cada vez más fuerte. Había algo en todo esto que lo perturbaba profundamente. Algo que iba más allá de la simple transgresión de una empleada robando comida. Era la forma en que Rosa Marina pedaleaba, con esa urgencia que no era de alguien que huye sino de alguien que corre hacia algo, hacia alguien. Era la forma en que sus hombros se mantenían tensos, como si cargara un peso invisible que ningún ojo podía ver pero que estaba ahí, tan real como el aire. Después de 20 minutos de seguirla, Rosa Marina finalmente se detuvo. Rafael pisó el freno con suavidad, deteniendo el Mercedes a media cuadra de distancia, protegiéndose detrás de una camioneta vieja que tenía las llantas desinfladas y probablemente llevaba meses sin moverse. Rosa Marina se bajó de la bicicleta. La apoyó contra una pared manchada de humedad. Esa humedad verde y negra, que trepa por las paredes como enredaderas del abandono. Tomó su bolso y caminó hacia un edificio, que Rafael reconoció inmediatamente como lo que era un edificio condenado. Era una estructura de 4 pisos que alguna vez, probablemente décadas atrás, había sido digna. Pero ahora las ventanas estaban rotas o tapiadas con madera, las paredes exteriores estaban cubiertas de grafiti y moho, y había un letrero oxidado que decía peligro, no entrar, propiedad condenada colgando torcido de una puerta que ya no tenía cerradura. El edificio se alzaba contra el cielo como un diente podrido en la boca de la ciudad, un recordatorio de que todo lo que se construye eventualmente se derrumba si nadie lo cuida, si nadie lo ama lo suficiente. Rafael salió del coche. Cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. El silencio de esta calle era diferente al silencio de su barrio. Allá el silencio era paz, era tranquilidad comprada y pagada. Aquí el silencio era tensión, era el silencio de las cosas no dichas, de las injusticias no reclamadas, del dolor tragado porque no hay otra opción. Caminó pegado a las paredes, sintiéndose ridículo, y a la vez incapaz de detenerse. Su traje de $3.000 se sentía obsceno en este lugar, como si fuera un insulto ambulante a todo lo que lo rodeaba. Un gato negro y flaco lo miró desde un montón de basura, sus ojos amarillos, brillando en la penumbra con un conocimiento ancestral, que hizo que Rafael se estremeciera sin saber por qué. Rosa Marina había entrado al edificio. Rafael se acercó a la entrada, esa puerta sin puerta que era solo un rectángulo oscuro que llevaba a las entrañas del abandono. Podía oler desde afuera la mezcla de humedad, orines viejos, y algo más que no podía identificar, pero que le revolvió el estómago, un olor a desesperación convertida en cosa tangible. Se detuvo en el umbral. Escuchó. Desde algún lugar dentro del edificio venía una luz tenue, un resplandor amarillento que parpadeaba como una vela o una linterna vieja. Y voces. Podía escuchar voces. La voz de Rosa Marina, suave pero clara. Ya llegué, mi amor. Ya estoy aquí. Y entonces otra voz, una voz que hizo que a Rafael se le pusiera la piel de gallina. Una voz infantil, débil, rasposa como si viniera de muy lejos o de muy adentro. Mamá. Rafael entró al edificio. Sus zapatos italianos pisaron escombros, vidrios rotos, papeles mojados que se pegaron a sus suelas como remordimientos. El lugar olía peor adentro, olía a todos los sueños rotos que se habían quedado atrapados entre estas paredes, cuando la gente que vivía aquí fue desalojada, cuando este edificio dejó de ser hogar para convertirse en tumba de recuerdos. Siguió la luz, subió unas escaleras que crujieron bajo su peso. Escaleras de concreto agrietado, con el barandal oxidado que dejó manchas rojas en su mano cuando se apoyó en él. El segundo piso estaba aún más oscuro, con puertas abiertas que daban a apartamentos vacíos donde solo quedaban rastros de vidas pasadas. Papel tapiz desgarrado, marcas en las paredes donde alguna vez hubo cuadros colgados, un zapato de niño olvidado en una esquina como un pequeño fantasma de infancia. La luz venía del fondo del pasillo. Rafael caminó hacia ella, su corazón latiendo tan fuerte, que estaba seguro de que podían escucharlo. Llegó a una puerta entreabierta, se quedó ahí, en la oscuridad del pasillo, mirando hacia adentro. Lo que vio le rompió algo dentro que no sabía que podía romperse. Era un cuarto pequeño, probablemente había sido un dormitorio alguna vez. Ahora estaba casi vacío excepto por unos colchones viejos en el suelo, mantas que alguna vez fueron de colores, pero ahora eran solo de color cansancio, y un par de velas encendidas que proyectaban sombras danzantes en las paredes manchadas. En una esquina había cajas de cartón apiladas, y en otra un pequeño hornillo de camping del tipo que los excursionistas usan, pero aquí no era para aventuras de fin de semana, sino para sobrevivir un día más. Y había niños.
Había 4 niños. El más pequeño no podía tener más de 5 años. Acurrucado en el regazo de Rosa Marina, su carita delgada levantada hacia ella, con una expresión de adoración absoluta, mezclada con un hambre que iba más allá de lo físico. Era el hambre de amor, de protección, de saber que alguien en este mundo te ve y te cuida. Tenía el cabello negro y despeinado, los ojos grandes y oscuros que brillaban con las lágrimas que intentaba contener para ser fuerte, para no preocupar más a su madre. Una niña que debía tener unos 8 años, estaba sentada a su lado, con un vestido rosado que tenía manchas, y un agujero en el dobladillo. Ella no miraba a Rosa Marina sino a la bolsa que su madre había traído, con esos ojos que conocen el hambre tan bien que pueden verlo venir antes de que llegue. Había otros 2 niños, un poco mayores, tal vez de 10 y 12 años, sentados contra la pared. El mayor, un niño con una camiseta azul demasiado grande, que le colgaba del cuerpo como una tienda de campaña, tenía los brazos cruzados sobre su pecho, en un gesto de protección que parecía demasiado adulto para su edad. La otra, una niña con trenzas desparejas, tenía un libro viejo en las manos, y lo sostenía como si fuera un tesoro, porque probablemente lo era. Pero había más. En otro colchón, cubierto con más mantas, Rafael pudo ver la figura de alguien más, un niño, quizás de 7 años, acostado completamente inmóvil, excepto por la leve subida y bajada de su pecho. Incluso desde donde estaba, Rafael podía ver que algo estaba mal, que este niño no estaba solo dormido sino enfermo, muy enfermo. Rosa Marina comenzó a sacar la comida de su bolsa. Sus manos temblaban mientras abría el recipiente de plástico con el pollo en salsa de champiñones. «Miren lo que traje hoy», dijo, y su voz estaba llena de una alegría forzada, esa alegría desesperada, que las madres usan para proteger a sus hijos de la verdad terrible de sus circunstancias. Pollo, pollo de verdad, y manzanas, y pan fresco. La niña del vestido rosado se lanzó hacia adelante. «¿Puedo comer, mami? ¿Puedo?» «Claro que sí, mi cielo. Todos vamos a comer. Pero primero», Rosa Marina se levantó y caminó hacia el colchón donde yacía el niño enfermo. Se arrodilló a su lado. «Primero vamos a darle a tu hermano. Miguelito necesita comer. Necesita fuerzas». Se inclinó sobre el niño, tocando su frente con una ternura que hizo que a Rafael se le cerrara la garganta. «Mi amor, despierta. Mami trajo comida. Tienes que comer algo, aunque sea un poquito». El niño, Miguelito, abrió los ojos lentamente. Eran ojos vidriosos, opacos con fiebre. Sus labios estaban pálidos, casi azules, y cuando habló su voz, fue apenas un susurro. «No tengo hambre, mami». «Lo sé, bebé, lo sé, pero tienes que intentarlo, por favor, por mami». Rosa Marina tenía lágrimas rodando por sus mejillas ahora. Lágrimas que no intentaba ocultar, porque ¿qué sentido tenía? Sus hijos conocían el dolor, lo vivían cada día. Rafael se quedó paralizado en la puerta, no podía moverse, no podía respirar correctamente. Todo su cuerpo se había vuelto piedra, mientras su cerebro intentaba procesar lo que estaba viendo. Intentaba juntar las piezas de esta realidad que existía a solo kilómetros de su mansión, pero que podría haber sido de otro planeta. La niña mayor, la de las trenzas, habló: «Mami, ¿trajiste la medicina?». El silencio que siguió fue tan pesado que Rafael sintió como si el edificio entero pudiera colapsar bajo su peso. Rosa Marina bajó la cabeza. «No, mi amor, no pude. El doctor dice que la medicina cuesta demasiado. Dice que sin el dinero». «¿Cuánto?», preguntó el niño de la camiseta azul, el mayor de todos. Su voz era dura, demasiado dura para un niño de 12 años. «¿Cuánto cuesta?». «2.000», susurró Rosa Marina. 2.000 pesos. Podría ser la diferencia entre... No terminó la frase. No tenía que hacerlo. 2.000 pesos. Rafael hizo el cálculo automáticamente en su cabeza. Era lo que él gastaba en una cena. Era menos de lo que costaban sus zapatos. Era nada para él, y todo para ellos. El niño de la camiseta azul se puso de pie de un salto. «Yo puedo conseguirlo. Hay un hombre en la calle Morelos que me dijo que me daría trabajo. Dice que puedo ganar 50 pesos al día vendiendo cosas». «No». La voz de Rosa Marina fue como un látigo. «No, Carlitos. Ya hemos hablado de esto. Ese hombre no es bueno. Las cosas que vende no son buenas. No vamos a hacer eso». «Pero Miguelito se está muriendo». El grito del niño resonó en el cuarto abandonado, rebotó contra las paredes, y regresó multiplicado. «Se está muriendo, mamá, y nosotros estamos aquí, sin hacer nada». Rosa Marina se levantó y caminó hacia su hijo. Lo abrazó con fuerza mientras él intentaba resistirse,
sus pequeños puños golpeando inútilmente contra los hombros de su madre. No se va a morir, no voy a permitirlo. ¿Me escuchas? Encontraré la manera. Siempre encuentro la manera. Siempre encuentro la manera. ¿Cómo? Carlitos había dejado de luchar, pero su voz estaba cargada de rabia y desesperación. ¿Cómo, mamá? Has estado diciendo eso por semanas. Has trabajado en 3 casas diferentes este mes. Te despidieron de 2 porque llegabas tarde, porque tenías que venir a cuidarnos. Y ahora solo tienes un trabajo, y ese señor rico para el que trabajas, ni siquiera sabe que existimos. ¿Cómo vas a encontrar 2.000 pesos? Rosa Marina no tenía respuesta. Solo tenía lágrimas. Lágrimas silenciosas, que caían y caían como lluvia en un desierto donde nada crece. La niña pequeña, la del vestido rosado, comenzó a llorar también. Quiero que Miguelito esté bien. Quiero que tengamos una casa de verdad. Quiero ir a la escuela como los otros niños. Lo sé, mi amor. Lo sé. Rosa Marina se dejó caer de rodillas, rodeada por sus 4 hijos móviles, los 5 formando un círculo de dolor y amor tan entrelazados, que no se podía distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Mamá lo está intentando. Lo juro por Dios que lo estoy intentando. Y fue en ese momento, en ese exacto momento de quiebre completo, que Rafael Sandoval Montenegro dio un paso adelante, y la madera del piso crujió bajo su peso como un disparo en el silencio. Todos se voltearon hacia la puerta. 5 pares de ojos se clavaron en él, en este hombre en traje gris que no pertenecía a este lugar, que era una aparición imposible en su mundo de sombras. Rosa Marina se puso de pie de un salto, empujando instintivamente a sus hijos detrás de ella, su cuerpo convirtiéndose en escudo. Su rostro pasó por una serie de expresiones en segundos: sorpresa, terror, vergüenza, y finalmente, resignación. La resignación de quien ha sido descubierta en su peor momento, en su verdad más cruda. Señor Sandoval, dijo, y su voz era tan pequeña que Rafael apenas la escuchó. Yo puedo explicar, pero Rafael no podía hablar. Las palabras se habían atascado en algún lugar entre su garganta y su corazón, y lo único que podía hacer era quedarse ahí parado como un idiota, mirando esta escena que le estaba destrozando algo fundamental dentro de sí mismo, algo que había mantenido cuidadosamente dormido durante años, porque despertar era doloroso, y Rafael Sandoval Montenegro había construido su vida entera alrededor de evitar el dolor. Por favor, continuó Rosa Marina, y ahora las palabras salían atropelladas, desesperadas. Por favor, no llame a la policía. Sé que tomé comida sin permiso, sé que está mal, pero mis hijos tienen hambre, señor. Tengo 5 niños que alimentar, y el padre nos dejó hace 2 años, y yo intento tanto, trabajo todos los días, limpio su casa mejor que nadie, porque necesito ese trabajo, lo necesito desesperadamente, pero no es suficiente, nunca es suficiente. Y Miguelito está enfermo y necesita medicina, y yo no sé qué más hacer, no sé. Se derrumbó. Literalmente se derrumbó, cayendo de rodillas en el piso sucio, mientras los sollozos sacudían su cuerpo entero. Sus hijos la rodearon inmediatamente, 4 cuerpos pequeños, tratando de consolar a la única persona que los mantenía vivos, tratando de ser fuertes, cuando ellos mismos eran solo niños, que merecían ser cuidados en lugar de tener que cuidar. Y Rafael finalmente encontró su voz. Pero cuando habló, no reconoció el sonido que salió de su garganta, porque era la voz de alguien diferente. Alguien que este hombre frío y calculador podría haber sido en otra vida, en otro mundo donde las cosas importaban más que el dinero. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. ¿Cuánto tiempo han estado viviendo aquí? Rosa Marina levantó la vista, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, dejando manchas oscuras en su piel. 3 meses. 3 meses, desde que nos desalojaron del apartamento. No pude pagar la renta. Perdí 2 trabajos, porque Miguelito se enfermó, y tenía que quedarme con él, y los caseros no son pacientes, señor. No son pacientes con gente como nosotros. ¿Y nadie lo sabe? ¿Nadie sabe que está viviendo aquí con 5 niños? Ella negó con la cabeza. Si alguien lo supiera, llamarían a servicios sociales. Me quitarían a mis hijos, los pondrían en hogares de acogida, los separarían. Prefiero morir antes que dejar que eso pase. Son míos, son todo lo que tengo. Rafael dio otro paso hacia adelante, y luego otro, hasta que estuvo en medio del cuarto. Podía sentir los ojos de los niños sobre él, cautelosos, asustados. El niño de la camiseta azul, Carlitos, había colocado su cuerpo delante de sus hermanos menores, sus manos cerradas en puños pequeños e inútiles, listo para proteger aunque no pudiera. El niño, dijo Rafael,
mirando hacia el colchón donde yacía Miguelito. ¿Qué tiene? Neumonía, respondió Rosa Marina, su voz quebrándose. El doctor dice que es neumonía, necesita antibióticos. Antibióticos fuertes que solo se pueden comprar con receta, y que cuestan tanto. He intentado conseguir el dinero. He pedido prestado a todos los que conozco. He trabajado dobles turnos cuando puedo, pero nunca es suficiente. Y él está empeorando cada día. Y yo tengo tanto miedo, señor. Tengo tanto miedo de perderlo. Rafael se acercó al colchón, se arrodilló, su traje de $3.000 tocando el piso sucio, y miró al niño. Miguelito lo miraba de vuelta con esos ojos vidriosos, ojos que habían visto demasiado sufrimiento para su corta vida. El niño no dijo nada, pero en su mirada había una pregunta silenciosa. ¿Quién eres tú? ¿Eres uno de los buenos o uno de los malos? ¿Vas a ayudarnos o a lastimarnos más? Rafael extendió su mano y tocó la frente del niño. Estaba ardiendo. La fiebre era tan alta que podía sentir el calor radiando de su piel pequeña y frágil. El niño se estremeció ante el contacto, no de dolor sino de sorpresa, como si no estuviera acostumbrado a que extraños lo tocaran con gentileza. ¿Tienes la receta?, preguntó Rafael, su voz extrañamente calmada. ¿El doctor te dio una receta? Rosa Marina asintió, buscando frenéticamente en los bolsillos de su uniforme. Sacó un papel arrugado, doblado tantas veces que las líneas de las dobleces eran casi cortes. Se lo entregó a Rafael con manos temblorosas. Rafael lo desdobló y leyó. Los nombres de los medicamentos no significaban nada para él, pero los números sí. 2.150 pesos en total. Una cantidad ridícula. Una cantidad que él gastaba sin pensar. Una cantidad que era la diferencia entre la vida y la muerte para este niño. Se quedó ahí arrodillado por lo que pareció una eternidad, pero fue probablemente solo un minuto. Su mente, esa mente que había sido entrenada para calcular riesgos y beneficios, para ver el mundo en términos de ganancias y pérdidas, estaba intentando procesar algo que no podía ser cuantificado. Estaba intentando procesar el peso de saber que había vivido a pocos kilómetros de esta miseria. Había pasado por estas calles en su Mercedes, había existido en un mundo de abundancia obscena mientras estos niños, literalmente se morían de hambre y enfermedad. Y la realización que llegó fue como un golpe físico en el pecho. Él era parte del problema. No directamente quizás, no había hecho nada específicamente para poner a estos niños en esta situación, pero tampoco había hecho nada para evitarlo. Había vivido su vida en su burbuja de riqueza, convencido de que trabajaba duro y merecía todo lo que tenía, sin nunca preguntarse quién pagaba el precio de su comodidad, quién se quedaba sin comida para que él pudiera tener chef privado, quién vivía en edificios abandonados para que él pudiera tener una mansión de 280 metros cuadrados. Levántense, dijo finalmente, poniéndose de pie. Su voz sonaba extraña incluso para él mismo, ronca y cargada de algo que podría haber sido emoción si Rafael Sandoval Montenegro fuera del tipo de hombre que sentía emociones. Todos, levántense y recojan sus cosas. El terror que cruzó por el rostro de Rosa Marina fue inmediato y absoluto. Por favor, señor, por favor, puede llamar a la policía por lo de la comida si quiere, puede despedirme, puede hacer lo que sea conmigo, pero por favor deje a mis hijos en paz. Por favor, se lo ruego, se lo suplico. No voy a llamar a la policía, interrumpió Rafael. Y había algo en su tono que hizo que Rosa Marina se detuviera a mitad de súplica. No los voy a lastimar, pero no se van a quedar aquí, ni una noche más, ninguno de ustedes. Un silencio denso llenó el cuarto. Los niños miraban a Rafael, con expresiones que iban desde la confusión hasta la esperanza cautelosa, esa esperanza peligrosa que surge cuando has sido decepcionado tantas veces que esperar duele más que resignarte. No entiendo, dijo Rosa Marina lentamente, ¿qué quiere decir? Rafael se pasó una mano por el cabello, desordenándolo por primera vez en años. Quiero decir que van a venir conmigo. Ahora, esta noche. Voy a llevar al niño al hospital, y a ustedes los voy a llevar a un lugar donde puedan dormir en camas de verdad, con sábanas limpias y comida caliente. Y mañana vamos a solucionar el resto. No podemos, dijo Rosa Marina, pero su voz ya no era fuerte. Era la voz de alguien que quiere creer pero ha aprendido a no hacerlo. No tenemos dinero para un hotel. No tenemos. No estoy hablando de un hotel, dijo Rafael cortante. Estoy hablando de mi casa. Y mi casa tiene 17 habitaciones. Creo que puedo encontrar espacio para 5 niños y su madre. El silencio que siguió fue tan completo que Rafael podía escuchar el latido de su propio corazón, el cual se dio cuenta con sorpresa
Estaba latiendo más rápido de lo que había latido en años. Carlitos, el niño mayor, dio un paso adelante. Su rostro estaba lleno de desconfianza. Esa desconfianza que tienen los niños, que han aprendido demasiado pronto que los adultos mienten, que las promesas se rompen, que la esperanza es un lujo que no pueden permitirse. ¿Por qué?, preguntó. Y era una pregunta justa, la pregunta más justa que Rafael había escuchado en mucho tiempo. ¿Por qué haría eso? No somos nada para usted. Mi madre limpia su casa. No somos su familia. No somos su responsabilidad. ¿Por qué nos ayudaría? Rafael miró al niño, a este pequeño hombre de 12 años, con ojos de 40. Y la verdad que salió de su boca lo sorprendió incluso a él mismo. Porque he pasado los últimos 20 años de mi vida construyendo un imperio, dijo lentamente, cada palabra pesando toneladas. He ganado más dinero del que podría gastar en 3 vidas. He comprado todo lo que se puede comprar. Y esta noche, arrodillado en este piso sucio junto a tu hermano enfermo, me di cuenta de que no tengo absolutamente nada que valga la pena. Nada. He estado tan ocupado acumulando riqueza, que olvidé acumular humanidad. Y tal vez, solo tal vez, si ayudo a mantener vivo a tu hermano, si les doy a ti y a tus hermanos una oportunidad de tener la infancia que merecen, tal vez pueda recuperar un pedazo de mi alma que ni siquiera sabía que había perdido. Nadie habló. Las palabras de Rafael flotaban en el aire del cuarto abandonado como el humo, tangibles pero intocables, verdaderas pero difíciles de creer. Rosa Marina rompió el silencio con un sollozo, que parecía desgarrarle el pecho. No puedo aceptar esto. Es demasiado. No merecemos. No se trata de merecer, interrumpió Rafael, y su voz era más firme ahora, más segura. Se trata de necesidad. Tu hijo necesita un hospital. Tus otros hijos necesitan camas y comida. Y yo necesito hacer esto. Por favor, déjame hacer esto. La batalla que se desarrolló en el rostro de Rosa Marina fue visible para todos. Era la batalla entre el orgullo y la supervivencia, entre la desconfianza ganada a pulso y la esperanza desesperada. Miró a sus hijos, a sus 5 pequeños tesoros, que dependían de ella para todo, que la miraban ahora esperando que ella tomara la decisión que podría cambiar sus vidas, o destrozarlas aún más. Finalmente, con una voz que era apenas un susurro, dijo, «Está bien. Iremos. Por Miguelito. Por mis hijos. Iremos». La siguiente hora fue un torbellino de actividad. Rafael llamó al hospital privado más cercano desde su teléfono celular, usando ese tono de voz que sabía abriría puertas inmediatamente, porque en este mundo el dinero hablaba más fuerte que la urgencia médica. Reservó una habitación privada, exigió que el mejor pediatra estuviera esperando, y dejó muy claro que el costo no era un factor. Luego ayudó a Rosa Marina a empacar las pocas pertenencias que tenían. No había mucho. Algunas mudas de ropa gastada, el libro que la niña de las trenzas se negaba a soltar, un oso de peluche remendado tantas veces que era más remiendo que oso, un álbum de fotos mojado por la humedad, donde las caras de los niños sonreían desde tiempos más felices. Carlitos cargó a Miguelito con una ternura que le rompió el corazón a Rafael. El niño enfermo era ligero como una pluma, demasiado ligero, su cuerpo consumido por semanas de enfermedad y desnutrición. Su cabeza descansaba en el hombro de su hermano mayor, y de vez en cuando murmuraba cosas sin sentido, delirios causados por la fiebre alta. Bajaron las escaleras del edificio condenado en una procesión silenciosa. La niña pequeña del vestido rosado tomaba la mano de Rosa Marina con una mano, y la mano de Rafael con la otra, un gesto de confianza que hizo que algo dentro de él se contrajera dolorosamente. Los otros niños seguían detrás, sus ojos grandes en sus caras pequeñas, mirando todo como si estuvieran en un sueño del cual podrían despertar en cualquier momento. Cuando llegaron al Mercedes, los niños se detuvieron en seco. Nunca habían estado tan cerca de un auto así. La niña de las trenzas extendió la mano tímidamente y tocó la superficie brillante del capó como si fuera algo mágico. «Es tan bonito», susurró. Rafael abrió las puertas. «Suban. Vamos». Fue como meter un circo pequeño en el coche. Los niños no sabían cómo abrocharse los cinturones de seguridad. Rosa Marina tuvo que ayudarlos, sus manos todavía temblando. Miguelito estaba acostado en el regazo de su madre, envuelto en una de las mantas que habían traído del edificio, su respiración trabajosa audible incluso sobre el ronroneo del motor. Rafael condujo hacia el hospital, con una urgencia que no sentía cuando conducía hacia reuniones de negocios. Los semáforos parecían durar eternidades. Cada minuto que pasaba era un minuto más que Miguelito pasaba enfermo,
Un minuto más cerca del punto sin retorno. Miró por el espejo retrovisor. Rosa Marina estaba inclinada sobre su hijo, susurrándole cosas que Rafael no podía escuchar pero podía imaginar. Palabras de aliento, promesas de que todo iba a estar bien, mentiras piadosas que las madres dicen porque a veces una mentira es más amable que la verdad. Los otros niños miraban por las ventanas con fascinación. Estaban pasando de nuevo por el barrio rico de Rafael. Y la diferencia entre donde ellos habían estado viviendo y donde estaban ahora era tan marcada que podría haber sido la diferencia entre dos planetas diferentes. «Mira», dijo la niña del vestido rosado, señalando una casa con luces navideñas, aunque era marzo. «Es como las casas de los cuentos de hadas». «No son cuentos de hadas», dijo Carlitos con esa dureza en su voz. «Son solo casas de gente rica, gente que tiene más de lo que necesita, mientras otros no tienen nada». «Carlitos», dijo Rosa Marina suavemente, pero había una nota de aprobación en su tono porque ella también pensaba eso. Rafael podía notarlo. Rafael no dijo nada. ¿Qué podía decir? El niño tenía razón. Llegaron al hospital en 18 minutos. Las puertas automáticas se abrieron, y Rafael entró con Miguelito en sus brazos, porque Carlitos estaba cansado, y el niño necesitaba llegar rápido. El peso del niño era casi nada, casi aire, y Rafael apretó el paso, porque ese casi nada era una vida. Era el hijo de alguien, era un futuro que merecía existir. «Necesitamos ayuda aquí», gritó Rafael en el vestíbulo inmaculado del hospital privado, su voz resonando contra las paredes blancas y el piso de mármol. «Tengo un niño con neumonía severa». Las enfermeras aparecieron inmediatamente, eficientes en sus uniformes blancos almidonados. Una camilla fue traída. Miguelito fue colocado en ella con cuidado. Y entonces comenzó el ballet médico que Rafael había visto antes en contextos diferentes pero nunca con esta carga emocional. Un doctor llegó, el doctor que Rafael había llamado, un hombre de 50 y tantos con lentes y una expresión seria que se volvió más seria cuando vio al niño. «¿Cuánto tiempo ha estado así?», preguntó, ya examinando a Miguelito con manos expertas, escuchando su pecho con un estetoscopio, revisando sus ojos, tomando su pulso. «2 semanas», respondió Rosa Marina, su voz quebrándose. «Tal vez 3. No estoy segura. No teníamos dinero para traerlo antes. Lo intenté cuidarlo en casa con remedios caseros, pero no está respirando bien», dijo el doctor, su tono urgente ahora. «Sus niveles de oxígeno están peligrosamente bajos. Necesitamos llevarlo a cuidados intensivos inmediatamente. Enfermera, prepara oxígeno y una vía intravenosa. Vamos a necesitar radiografías de tórax inmediatamente y análisis de sangre completos. Y consígueme al especialista respiratorio de guardia. Ahora». Rosa Marina dio un paso adelante, agarrando la camilla. Por favor, sálvelo. Es mi bebé y no puedo perderlo. Haré lo que sea. Pagaré lo que sea». El doctor la miró, y en sus ojos había compasión pero también urgencia. «Señora, vamos a hacer todo lo posible. Pero necesito que me deje trabajar. Puede quedarse en la sala de espera. Alguien vendrá a actualizarla». «Yo me encargaré de los costos», dijo Rafael, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Todo, lo que sea necesario. No miren el precio, solo salven al niño». El doctor asintió, entendiendo inmediatamente. «Muy bien. Enfermeras, vamos». Y entonces se llevaron a Miguelito, empujando la camilla rápido a través de las puertas dobles que decían «Solo personal autorizado» en letras rojas. Rosa Marina intentó seguirlos, pero una enfermera la detuvo gentilmente pero firmemente. «Señora, tiene que esperar aquí, y el doctor saldrá a hablar con usted tan pronto como sepa algo». Rosa Marina se quedó parada ahí, mirando las puertas por donde había desaparecido su hijo, su cuerpo temblando como una hoja en el viento. Los otros 4 niños se agruparon alrededor de ella, abrazándola, y los 5 lloraban ahora, lloraban con el tipo de dolor que viene de meses de tensión finalmente liberándose. Rafael se quedó de pie a un lado, sintiéndose inútil, sintiéndose como un intruso en este momento de dolor familiar. Pero cuando la niña pequeña del vestido rosado extendió su mano hacia él, sin siquiera mirarlo, solo buscando un ancla en la tormenta, Rafael la tomó, y se quedó ahí con ellos, esta familia rota y hermosa, esperando noticias del niño que colgaba entre 2 mundos. Las horas en la sala de espera se sintieron como días. El hospital privado tenía asientos cómodos y máquinas expendedoras y televisores con cable, todos los lujos que el dinero podía comprar, pero nada de eso importaba. Los niños se quedaron dormidos eventualmente, agotados por el estrés y la emoción del día,
acurrucados en los asientos de cuero, sus cuerpos pequeños finalmente descansando después de quién sabe cuántas noches de sueño interrumpido en ese edificio frío y abandonado. Rosa Marina no durmió. Se quedó sentada en el borde de su asiento, sus manos apretadas en su regazo, sus ojos fijos en las puertas, por donde Miguelito había desaparecido. De vez en cuando murmuraba oraciones, fragmentos de plegarias, que su madre le había enseñado cuando era niña, palabras gastadas por el uso, pero aún llenas de esperanza desesperada. Rafael se sentó a su lado en silencio. No sabía qué decir. Todas las palabras que se le ocurrían sonaban vacías, inútiles. Así que simplemente se quedó ahí, su presencia siendo lo único que podía ofrecer en este momento. Fue Rosa Marina quien finalmente rompió el silencio, su voz tan baja que Rafael tuvo que inclinarse para escucharla. ¿Por qué no siguió?, preguntó, sin mirarlo, sus ojos todavía en las puertas. Realmente, no la razón que le dio a Carlitos, la verdadera razón. Rafael pensó en la pregunta por un largo momento. La verdad era complicada, enredada con cosas que ni siquiera él entendía completamente. No lo sé, admitió finalmente. Vi que tomaba comida. Debería haberla despedido inmediatamente. Debería haber llamado a la policía. Eso es lo que habría hecho hace un mes. Hace una semana incluso. Pero algo me hizo seguirla en lugar de eso. Curiosidad, tal vez. O tal vez. Se detuvo, buscando las palabras correctas. Mi esposa me dejó hace 6 meses. Dijo que me había vuelto frío. Dijo que había olvidado cómo sentir, cómo ser humano. Dijo que el dinero me había convertido en algo menos que hombre, y más que máquina. Yo me enojé. La llamé dramática. La llamé muchas cosas. Pero esta noche, cuando la vi a usted con sus hijos, cuando vi ese amor tan puro y desesperado, me di cuenta de que ella tenía razón. Yo había olvidado. Había olvidado que hay cosas que importan más que las ganancias trimestrales y las inversiones. Rosa Marina finalmente lo miró. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero había algo más en ellos ahora. Una especie de entendimiento. Mi esposo me dejó también, dijo suavemente. Hace 2 años, dijo que estaba cansado de ser pobre. Cansado de luchar. Se fue con una mujer que tenía dinero, una mujer que podía darle la vida fácil que quería. Y yo me quedé con 5 bocas que alimentar, y ninguna educación más allá de la primaria. ¿Sabe lo que es eso, señor Sandoval? Saber que tu vida entera, tu valor completo en este mundo, se reduce a que también puedes limpiar el piso de otro. ¿Qué tan invisible puedes volverte mientras arreglas las camas de gente que gana en un día lo que tú ganas en un año? Rafael no tenía respuesta para eso. ¿Cómo podría tenerla? Él era parte del problema que ella describía. He trabajado en 15 casas diferentes en los últimos 2 años, continuó Rosa Marina, y ahora las palabras fluían de ella como si hubiera estado esperando años para decirlas, para que alguien las escuchara. 15 casas de gente rica. ¿Y sabe qué aprendí? Aprendí que la riqueza no hace a la gente feliz. Vi matrimonios destruidos en casas que costaban millones. Vi niños que tenían todas las cosas del mundo, pero que habrían dado cualquier cosa porque sus padres los miraran realmente, los vieran. Vi hombres y mujeres que tenían tanto que habían olvidado cómo apreciar cualquier cosa. Y pensaba para mí misma, nosotros no tenemos nada, pero al menos tenemos amor. Mis hijos y yo, tenemos eso. Pero el amor no paga los antibióticos, dijo Rafael amargamente. El amor no mantiene un techo sobre sus cabezas. No, acordó Rosa Marina. No lo hace. Y créame, he odiado eso. He odiado vivir en un mundo donde el amor no es suficiente, donde no importa cuánto quieras mantener a tus hijos con vida, si no tienes dinero, simplemente te tienes que sentar y verlos sufrir. Es la injusticia más grande del mundo, ¿no cree? Que algo tan arbitrario como el dinero decida quién vive y quién muere, quién sufre y quién prospera. Rafael no dijo nada porque ella tenía razón. Absolutamente y terriblemente razón. Pero ahora, Rosa Marina continuó. Y su voz se quebró un poco. Ahora usted está aquí. Y mi hijo está siendo tratado por los mejores doctores que el dinero puede comprar. Y mis otros hijos están dormidos en sillas cómodas con el estómago lleno por primera vez en semanas. Y yo no sé qué pensar de eso. No sé si agradecer al universo o estar enojada de que tomara tanto tiempo, de que mi familia tuviera que llegar al borde del abismo antes de que alguien nos viera. Puede estar enojada, dijo Rafael. Tiene todo el derecho de estar enojada. Rosa Marina soltó una risa amarga. La ira es un lujo, señor Sandoval. Es un lujo que no puedo permitirme. La ira no alimenta a mis hijos. La ira no paga las cuentas. La ira solo me haría amargada. Y yo me niego a ser amargada porque entonces ellos ganan, ¿entiende?
La gente que me mira como si fuera menos que humana porque limpio pisos. La gente que cruza la calle cuando ve a mis hijos porque son pobres, y por lo tanto deben ser peligrosos. Si me vuelvo amargada, si dejo que el odio me consuma, entonces ellos ganan. Y yo me niego a dejarlos ganar. Rafael la miró con algo que podría haber sido respeto, o admiración, o quizás solo la humildad de reconocer que esta mujer, que no tenía nada, era infinitamente más fuerte que él, que lo tenía todo. «Es usted una mujer extraordinaria», dijo en voz baja. Rosa Marina negó con la cabeza. «No soy extraordinaria. Soy solo una madre haciendo lo que todas las madres hacen, sobrevivir para que sus hijos puedan vivir. No hay nada extraordinario en eso. Es solo amor. Amor desesperado y feroz, y a veces aterrador en su intensidad. Pero amor al fin». Las puertas dobles se abrieron de repente, y el doctor salió. Se veía cansado, con manchas en su bata blanca, y el cabello despeinado. Rosa Marina se puso de pie de un salto, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. ¿Cómo está mi hijo? El doctor se quitó los lentes, y los limpió con un extremo de su bata, ese gesto universal de los médicos, que están a punto de dar noticias que pesan toneladas. «Está estable», dijo finalmente, y Rosa Marina dejó salir un sollozo que era parte llanto, y parte risa de alivio. «Por ahora está estable. Tiene neumonía bacteriana severa como sospechábamos. Sus pulmones están muy comprometidos. Si hubieran esperado un día más, tal vez dos». Se detuvo, dejando que la implicación colgara en el aire. «Pero se va a poner bien», dijo Rosa Marina, y no era una pregunta sino una súplica. «Va a sobrevivir. Con tratamiento sí, definitivamente sí, pero va a ser un proceso largo. Vamos a necesitar mantenerlo aquí al menos una semana, posiblemente 2. Necesita antibióticos intravenosos, terapia respiratoria, monitoreo constante, y después de que salga del hospital, va a necesitar cuidado en casa, medicamentos orales por varias semanas más, seguimientos regulares». «¿Cuánto?», preguntó Rosa Marina. Y Rafael podía ver en su rostro que ya estaba haciendo cálculos imposibles, tratando de figurar cómo iba a pagar por algo que costaba más de lo que ganaría en un año. «¿Cuánto va a costar todo?». «No se preocupe por eso», interrumpió Rafael, antes de que el doctor pudiera responder. «Yo me encargo de todos los costos. Todo. El hospital, los medicamentos, los seguimientos, todo. Solo asegúrese de que el niño tenga el mejor cuidado posible». El doctor asintió. «Por supuesto. Ya hemos comenzado con el tratamiento agresivo. Su hijo está en buenas manos, señora. ¿Quiere verlo?». «¿Puedo?». Rosa Marina ya estaba caminando hacia las puertas antes de terminar la pregunta. «Sí, pero solo usted por ahora. Está en una habitación de aislamiento parcial para prevenir infecciones adicionales. Los otros niños pueden verlo mañana cuando esté un poco más estable». Rosa Marina se volvió hacia Rafael, y en su rostro había una gratitud tan profunda que dolía mirarlo. «Gracias», susurró. «Gracias por salvar a mi hijo. Nunca podré pagarle esto. Nunca. Pero le juro que...». «No me debe nada», dijo Rafael firmemente. «Nada. Vaya a estar con su hijo». Ella asintió y siguió al doctor a través de las puertas. Rafael se quedó solo en la sala de espera con 4 niños dormidos. Se sentó nuevamente, sintiendo el peso de las últimas horas asentándose sobre sus hombros como una manta pesada. Miró a los niños. Carlitos estaba acurrucado en posición fetal en 2 sillas, su cuerpo pequeño tratando de ocupar el menor espacio posible. Un hábito probablemente desarrollado por dormir en espacios reducidos. La niña de las trenzas dormía con su libro viejo apretado contra su pecho. La del vestido rosado y el niño más pequeño estaban uno contra el otro, sus cabezas juntas, respirando sincronizados. Eran hermosos, incluso con la ropa gastada y el cabello que necesitaba ser lavado y las caras que estaban demasiado delgadas. Eran hermosos. Y Rafael se preguntó cómo era posible que un mundo permitiera que niños como estos sufrieran. No era una pregunta filosófica o abstracta, era concreta y urgente y le dolía en el pecho como una herida física. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio el mensaje. Era de su exesposa, Valentina, probablemente, sobre los papeles del divorcio, o la división de propiedades. No lo abrió. No importaba. Nada de eso importaba en este momento. En su lugar, abrió su aplicación bancaria. Miró el número en su cuenta corriente, ese número tan grande que era casi abstracto. Pensó en cuánto de ese dinero realmente necesitaba. Pensó en cuántas familias como la de Rosa Marina podría ayudar con solo una fracción de lo que tenía acumulado. Y por primera vez en 20 años, Rafael Sandoval Montenegro se sintió avergonzado de su riqueza. No orgulloso.
no satisfecho. Avergonzado. Rosa Marina regresó 1 hora después. Sus ojos seguían rojos, pero había una luz en ellos que no había estado ahí antes. Una luz de esperanza. Está dormido, dijo, sentándose junto a Rafael. Pero está respirando mejor. El doctor dice que la medicina está funcionando. Dice que mi bebé va a estar bien. Me alegra escuchar eso, dijo Rafael, y lo decía en serio. Cantó, continuó Rosa Marina, y ahora estaba sonriendo a través de las lágrimas. Cuando me vio, cuando le dije que mamá estaba ahí, intentó cantar. Esa canción tonta que siempre canto cuando está enfermo. Estrellita, ¿dónde estás? Solo pudo hacer las primeras 2 líneas antes de quedarse dormido, pero cantó. Mi bebé cantó. Y entonces Rosa Marina se derrumbó. Todas las horas de tensión, todo el miedo acumulado, toda la desesperación de los últimos meses, finalmente salió en un torrente de llanto que sacudió su cuerpo entero. Rafael, sin pensar, puso su brazo alrededor de sus hombros, y ella se dejó caer contra él, llorando en el hombro de este hombre que hace unas horas era solo su empleador y ahora era, Salvador, amigo, ángel improbable en traje de $3.000. Lo siento, sollozó Rosa Marina después de unos minutos, intentando separarse. Lo siento, no debería. No se disculpe, dijo Rafael. Nunca se disculpe por sentir. Se quedaron sentados así, por un tiempo más largo, 2 personas de mundos completamente diferentes, unidas por esta noche extraña e imposible. Los niños siguieron durmiendo. El hospital siguió funcionando a su alrededor, ese ballet interminable de enfermeras y doctores y emergencias y milagros. Finalmente, cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, Rafael habló. Necesitan descansar apropiadamente. Todos ustedes. Voy a llevarlos a mi casa ahora. Mañana podemos regresar al hospital temprano. ¿Y Miguelito?, preguntó Rosa Marina, su voz todavía ronca de llorar. Miguelito está en buenas manos, y usted no le sirve de nada si se colapsa de agotamiento. Necesita dormir, comer, ducharse, cuidar de usted misma para poder cuidar de él. Rosa Marina sabía que tenía razón, pero aún así fue difícil. Dejarlo ahí, incluso sabiendo que estaba siendo cuidado, fue como arrancarse un pedazo de su corazón. Pero sus otros 4 hijos la necesitaban también, y ella estaba tan cansada, tan increíblemente cansada. Despertaron a los niños suavemente. Estaban desorientados al principio, olvidando por un momento dónde estaban, pero la realidad regresó rápidamente. Preguntaron por Miguelito y Rosa Marina les aseguró que estaba bien, que lo verían mañana. El viaje de regreso a la casa de Rafael fue silencioso. Los niños miraban por las ventanas, mientras el Mercedes navegaba por las calles vacías de la madrugada. La ciudad lucía diferente a esta hora, más suave de alguna manera, sus bordes ásperos difuminados por la oscuridad y el cansancio. Cuando llegaron a la mansión, los niños salieron del auto con movimientos lentos, agotados más allá de palabras. Rafael abrió la puerta principal, y entraron al vestíbulo de mármol, con sus lámparas de araña, y sus cuadros caros y su silencio opulento. Los niños se quedaron parados ahí, mirando todo con ojos grandes. Era como entrar a un museo, o a un palacio, o algún lugar que solo existía en programas de televisión sobre gente rica. Es tan grande, susurró la niña del vestido rosado. ¿Vive solo aquí, señor? Sí, respondió Rafael, y por primera vez sintió lo ridículo de eso. Solo yo. Carlitos miró alrededor con esa expresión dura que parecía ser permanente en su rostro. Una persona no necesita todo este espacio. Es desperdicio. Carlitos, lo reprendió Rosa Marina suavemente, pero Rafael levantó su mano. No, tiene razón. Es desperdicio. He sido egoísta. Pero eso va a cambiar. Miró a los niños. Síganme. Les voy a mostrar sus habitaciones. Los llevó escaleras arriba. El segundo piso tenía 8 habitaciones de invitados, ninguna de las cuales había sido usada en años. Rafael comenzó a abrir puertas, mostrándoles cuartos con camas king size y baños en suite, y vistas al jardín. Pueden elegir cualquiera que quieran, dijo. O pueden compartir si prefieren estar juntos. Los niños se miraron entre sí. No estaban acostumbrados a tener opciones. No estaban acostumbrados a tener privacidad o espacio o camas que no compartir. ¿Podemos quedarnos todos juntos?, preguntó la niña de las trenzas tímidamente. Por esta noche al menos. Estamos acostumbrados a dormir juntos. Por supuesto, dijo Rafael. Eligió la habitación más grande, la que tenía 2 camas grandes, y suficiente espacio en el piso, para poner más colchones si era necesario. Rosa Marina ayudó a los niños a lavarse y cambiarse con ropa limpia que Rafael encontró en los armarios,
camisetas y pantalones que había comprado años atrás para sobrinos que nunca lo visitaban. La ropa era demasiado grande pero era limpia, y eso era lo que importaba. Los niños se acostaron en las camas. Se veían absurdamente pequeños en esos muebles enormes, como muñecas en una casa de muñecas hecha para gigantes. Pero estaban limpios y seguros y tibios, y eso era más de lo que habían tenido en meses. «Duerman», les dijo Rosa Marina, besando a cada uno en la frente. «Mañana veremos a Miguelito, y todo va a estar bien. Lo prometo». «¿Lo prometes de verdad?», preguntó el niño más pequeño, sus ojos ya cerrándose de sueño. «Lo prometo de verdad». Uno por uno, los niños se durmieron. Rafael y Rosa Marina salieron de la habitación, dejando la puerta entreabierta y la luz del pasillo encendida porque los niños todavía tenían miedo de la oscuridad completa. Bajaron a la cocina. Era pasadas las 4 de la mañana, pero ninguno tenía sueño. O quizás tenían demasiado sueño. Ese punto donde el cansancio se convierte en una especie de energía nerviosa que te mantiene en movimiento. Rafael preparó café, sorprendiendo a Rosa Marina, que nunca lo había visto hacer nada en su propia cocina. Se sentaron en la isla de granito, esa misma isla donde horas atrás Rosa Marina había tomado la comida que llevaría a sus hijos. «Esto es surrealista», dijo Rosa Marina, sosteniendo la taza de café entre sus manos como si necesitara el calor. «Hace unas horas estaba viviendo en un edificio abandonado, robando sobras, preguntándome cómo iba a sobrevivir otro día. Y ahora estoy sentada en su cocina bebiendo café gourmet, mientras mis hijos duermen en camas que probablemente cuestan más que todo lo que he ganado en mi vida». Rafael tomó un sorbo de su café. La vida puede cambiar en un instante. Lo he aprendido muchas veces, usualmente en el contexto de negocios, de inversiones, que dan la vuelta inesperadamente. Pero esta noche aprendí que también funciona en direcciones más importantes. «¿Y mañana?», preguntó Rosa Marina. «¿Qué pasa mañana cuando todo esto se sienta menos como un sueño y más como realidad? ¿Qué pasa cuando se dé cuenta de que invitó a 5 extraños a su casa?». Era una pregunta justa. Rafael había actuado por impulso, algo que nunca hacía en los negocios, pero que aparentemente hacía cuando se trataba de esto. No tenía un plan. No había pensado más allá del momento inmediato. «Mañana», dijo lentamente. «Mañana vamos a ir al hospital a ver a Miguelito. Y luego vamos a ir de compras. Sus hijos necesitan ropa que les quede. Necesitan útiles escolares. Necesitan todo lo que los niños necesitan. Y usted y yo vamos a sentarnos y vamos a figurar cómo hacer que esto funcione a largo plazo». «No puede solo cuidar de nosotros», protestó Rosa Marina. «No somos su responsabilidad». «Tal vez no», acordó Rafael. «Pero los voy a ayudar de todos modos. Y antes de que diga que es demasiado, que es caridad y que no la quiere, déjeme decirle algo». Se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrando los de ella. «Yo no tengo familia. Mi esposa se fue. No tengo hijos. Mis padres murieron hace años. Mis hermanos y yo no hablamos porque nos peleamos por herencias y dinero y cosas estúpidas que no importan. He pasado los últimos 10 años construyendo un imperio para nadie, trabajando para acumular riqueza que no uso, viviendo en esta casa enorme sin propósito ni significado. Y esta noche, por primera vez en más tiempo del que puedo recordar, sentí que estaba haciendo algo que importaba, algo real. Así que sí, voy a ayudarlos. Y no es solo por ustedes, es por mí también. Porque los necesito tanto como ustedes me necesitan a mí». Rosa Marina tenía lágrimas corriendo por sus mejillas nuevamente. «No sé qué decir». «No diga nada. Solo, permítame hacer esto. Por favor». Ella asintió, incapaz de hablar. Se quedaron sentados en la cocina, mientras la noche lentamente se convertía en amanecer. El cielo afuera de las ventanas cambió de negro a azul oscuro a ese gris perlado que precede al sol. Los pájaros comenzaron a cantar en el jardín. El mundo seguía girando, indiferente a los pequeños milagros y tragedias que sucedían dentro de él. Rafael finalmente se levantó. «Debería tratar de dormir unas horas. Usted también. Mañana va a ser un día largo». Rosa Marina asintió. «Señor Sandoval, Rafael, si está bien que lo llame así. Por favor, llámeme Rafael». «Rafael», repitió, probando el nombre. «Gracias. Sé que lo he dicho antes, pero gracias. Por todo. Por ver más allá de lo que yo era para usted. Por vernos como personas, y no solo como pobres, como problemas». Rafael sintió algo apretarse en su garganta. «Debería ser yo quien agradezca. Por recordarme como ser humano. Por mostrarme que hay cosas más importantes que los números en una cuenta bancaria». Subieron las escaleras juntos.
Rafael le mostró a Rosa Marina otra habitación de invitados, esta con su propio baño, y vistas al jardín de rosas, que todavía existía porque él no había tenido el valor de destruirlo. Duerma, le dijo. Y no se preocupe, todo va a estar bien. Rosa Marina entró a la habitación, pero antes de cerrar la puerta se volvió hacia él. ¿Sabe lo que es lo más extraño de todo esto? No es la casa lujosa, o el hospital privado, o incluso el hecho de que mi hijo va a sobrevivir. Es esto, es que por primera vez en 2 años, no tengo miedo. El miedo constante que vivía en mi pecho, ese nudo apretado que nunca se iba, que me despertaba en medio de la noche, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que iba a explotar, se fue. Y no sé cómo vivir sin miedo. No sé quién soy sin él. Entonces lo descubriremos juntos, dijo Rafael. ¿Quién es usted sin miedo? ¿Y quién soy yo cuando finalmente me importa algo más que yo mismo? Rosa Marina sonrió, una sonrisa pequeña pero real. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Rosa. Rafael fue a su propia habitación, ese dormitorio máster que había compartido con Valentina, hasta que ella se fue llevándose la mitad de los muebles y toda la calidez que alguna vez existió ahí. Se quitó el traje que ahora tenía manchas de mugre del edificio abandonado y polvo de hospital. Se lo iba a dar a la tintorería, pero se detuvo. No. Este traje había estado presente en el momento que cambió su vida. Merecía algo más que ser limpiado y usado nuevamente, como si nada hubiera pasado. Lo dobló cuidadosamente y lo puso en una caja. Lo donaría, junto con la mitad de su guardarropa obscenamente caro. ¿Por qué necesitaba 50 trajes cuando Rosa Marina y sus hijos habían estado viviendo con 3 mudas de ropa entre todos? Se acostó en su cama, que era demasiado grande para una persona. Pero esta noche, por primera vez, desde que Valentina se fue, no se sintió solo. La casa no se sentía vacía. Había vida en ella. Había niños, durmiendo en habitaciones, que habían estado muertas por años. Había propósito. Rafael cerró los ojos, y para su sorpresa, se durmió casi inmediatamente. No tuvo pesadillas sobre inversiones fallidas o reuniones perdidas. Soñó con un niño cantando Estrellita, ¿dónde estás?, en una habitación de hospital, y con 5 niños riendo en un jardín lleno de rosas. El sol entró por las ventanas 4 horas después, despertándolo con su luz dorada. Rafael se levantó, se duchó, y se vistió con ropa casual por primera vez en un día laboral en años. Jeans y una camisa simple. Nada ostentoso, nada que gritara dinero. Bajó a la cocina y encontró a Rosa Marina ya ahí, preparando algo en la estufa. Se veía diferente con la luz del día, más descansada a pesar de las pocas horas de sueño. Llevaba puesto un vestido simple que Rafael reconoció como una de las donaciones que su ex esposa había dejado atrás. Espero que no le importe, dijo Rosa Marina cuando notó su mirada. Encontré esto en el armario de la habitación. Mi uniforme necesita ser lavado y no me importa en absoluto. Ese vestido se ve mejor en usted que en Valentina de todos modos. Rosa Marina sonrió. Estoy haciendo el desayuno. Sé que tengo un chef, pero pensé que, bueno, es lo que hago. Cocino. No tengo chef, corrigió Rafael. Lo despedí hace 3 semanas porque me di cuenta de que estaba pagándole a alguien para hacer comida que apenas comía. Se sentó en la isla. ¿Qué está haciendo? Huevos revueltos y tostadas. Nada fancy. Pero a los niños les gusta. Es familiar. Los niños bajaron poco después, atraídos por el olor de la comida. Se veían extraños en la luz del día, fuera de contexto en este ambiente de lujo. Pero se veían mejor, más limpios, más descansados. La niña del vestido rosado había encontrado una cinta para el cabello, y se había hecho una cola de caballo desprolija pero linda. Se sentaron a la mesa de la cocina, todos apretujados a un lado como si no estuvieran seguros de tener permitido usar todo el espacio. Rosa Marina sirvió los huevos y las tostadas, y los niños comieron con apetito pero no con esa hambre desesperada de anoche. Esto era diferente. Esto era una comida. ¿Vamos a ver a Miguelito hoy?, preguntó la niña de las trenzas entre bocados. Sí, respondió Rosa Marina. Después del desayuno vamos a ir al hospital. ¿Se va a poner mejor?, preguntó el niño más pequeño, su voz incierta. Se va a poner mejor, afirmó Rafael con una confianza que sentía genuinamente por primera vez. Los doctores están cuidando muy bien de él, y en unos días va a estar aquí con ustedes, corriendo por la casa y causando problemas. Los niños sonrieron ante eso. La posibilidad de un futuro donde Miguelito estuviera bien, donde pudieran ser simplemente niños otra vez, era como un regalo demasiado bueno para creer, pero imposible de rechazar. Carlitos, que había estado callado, finalmente habló.
¿Por cuánto tiempo podemos quedarnos aquí? Era la pregunta que todos querían hacer, pero solo él tuvo el valor de hacerla. Rafael miró al niño, a este pequeño protector de su familia que había tenido que crecer demasiado rápido, por el tiempo que necesiten. Y luego, cuando estén listos, vamos a encontrarles un lugar propio. Un buen lugar. Un lugar seguro, donde puedan ser una familia de verdad. ¿Y usted?, preguntó Carlitos, su voz todavía desconfiada pero suavizándose. ¿Qué va a hacer cuando nos vayamos? No lo sé, admitió Rafael. Pero sé que voy a hacer algo diferente de lo que he estado haciendo. Voy a usar mi dinero para algo que importe. Voy a ayudar a más familias como la de ustedes. Voy a intentar arreglar aunque sea una pequeña parte del sistema roto que pone a niños en edificios abandonados, mientras mansiones como esta se quedan vacías. Rosa Marina lo miró con algo que podría haber sido esperanza. ¿Lo dice en serio? Lo digo completamente en serio. He pasado 20 años haciendo crecer mi fortuna. Es tiempo de que la use para algo más que números en una pantalla. Terminaron el desayuno, limpiaron juntos, todos participando, Rafael lavando platos por primera vez en años, mientras los niños secaban y guardaban. Era mundano y ordinario y perfecto en su simplicidad. Se prepararon para ir al hospital. Los niños se vistieron con la mejor ropa que podían encontrar entre las donaciones y sus propias pocas pertenencias. Rosa Marina trenzó el cabello de las niñas con manos expertas. Carlitos se peinó su cabello rebelde, tratando de verse presentable. El viaje al hospital fue diferente de anoche. Había luz solar y tráfico y gente yendo a sus trabajos. El mundo seguía funcionando normalmente, ajeno al pequeño milagro que había sucedido en la oscuridad. Cuando llegaron al hospital, una enfermera los estaba esperando. La familia Contreras, dijo con una sonrisa. El doctor dijo que vendrían. Síganme. Los llevó a través de pasillos que olían a desinfectante y esperanza. La habitación de Miguelito estaba en el tercer piso, al final de un corredor silencioso. La enfermera abrió la puerta. 15 minutos, dijo gentilmente. No queremos cansarlo demasiado. Los niños entraron despacio, casi con reverencia. Miguelito estaba en la cama, conectado a máquinas que pitaban suavemente, con un tubo de oxígeno en la nariz y una vía intravenosa en su brazo, pero sus ojos estaban abiertos. Y cuando vio a su familia, sonrió. Mami, dijo, su voz todavía débil, pero más clara que anoche. Hermanos. Los niños se acercaron a la cama. Rosa Marina tomó la mano de Miguelito, besándola suavemente. Mi amor, mi bebé, ¿cómo te sientes? Mejor, dijo Miguelito. Todavía me duele el pecho, pero puedo respirar. Y la enfermera me dio gelatina. De fresa. Los hermanos se rieron, ese sonido ligero y musical de niños, que habían olvidado cómo reír, y ahora lo recordaban. Se turnaron contándole a Miguelito sobre la casa grande, sobre las camas cómodas, sobre el desayuno con huevos de verdad, y tostadas con mantequilla. Rafael se quedó en la puerta observando. El doctor que había tratado a Miguelito anoche, se acercó a él. Es un niño afortunado, dijo el doctor en voz baja. Otro día y habríamos estado teniendo una conversación muy diferente. ¿Se va a recuperar completamente?, preguntó Rafael. Con tiempo y tratamiento apropiado, sí. Va a necesitar seguimiento regular, buenos nutrición, un ambiente limpio y seco. Todas cosas que no tenía antes, imagino. Las va a tener ahora, dijo Rafael firmemente. El doctor asintió, satisfecho. Me alegra escuchar eso. He visto demasiados casos como este. Niños que vienen demasiado tarde. Niños que sobreviven pero quedan con problemas respiratorios de por vida, porque no pudieron pagar el tratamiento correcto a tiempo. Es bueno ver a uno que va a salir de esto sin daño permanente, gracias a alguien que se preocupó lo suficiente. Los 15 minutos pasaron demasiado rápido. La enfermera regresó para decirles que Miguelito necesitaba descansar. Los niños se despidieron de su hermano con besos y promesas de regresar mañana. Nos vemos pronto, campeón, dijo Carlitos, apretando el pie de su hermano menor a través de las mantas. Te vamos a traer algo especial mañana. ¿Qué?, preguntó Miguelito, sus ojos brillando con curiosidad infantil. Ya verás. Es una sorpresa. Salieron del hospital con los corazones más ligeros. El pronóstico era bueno. Miguelito iba a vivir, iba a recuperarse, iba a tener la oportunidad de ser un niño normal con una vida normal. ¿A dónde ahora?, preguntó Rosa Marina cuando subieron al Mercedes. De compras, respondió Rafael. Necesitamos conseguirles ropa que les quede a todos, y útiles escolares, y todo lo demás. No tiene que, comenzó Rosa Marina, pero Rafael la interrumpió gentilmente. Por favor, déjeme hacer esto, no es solo por ustedes.
Es por mí también. Necesito hacer esto. ¿Entiende? Rosa Marina asintió lentamente. Está bien. Pero quiero que sepa que eventualmente voy a pagarle todo esto. No sé cómo ni cuándo, pero lo haré. No soy de las que toman sin dar nada a cambio. Entiendo, y respeto eso. Pero por ahora, solo déjeme ayudar. Fueron al centro comercial más grande de la ciudad. Rafael nunca había estado ahí realmente, no para comprar ropa normal al menos. Sus trajes venían de boutiques exclusivas, donde tenían su medida guardada y le enviaban catálogos privados. Los niños miraban todo con ojos grandes. Había tantas tiendas, tantas cosas, tantos colores y luces y posibilidades. Era abrumador en la mejor manera posible. Fueron primero a una tienda de ropa para niños. La vendedora los miró con esa expresión que Rafael reconoció inmediatamente: juicio. Veía a Rosa Marina con su vestido donado, a los niños con su ropa gastada, y estaba calculando cuánto dinero podían gastar, si es que valía la pena prestarles atención. Rafael sacó su tarjeta de crédito, esa tarjeta negra que solo se da a clientes con más dinero del que pueden contar, y la colocó en el mostrador con más fuerza de la necesaria. Vamos a necesitar ropa completa para 4 niños, dijo, su voz tomando ese tono de autoridad que usaba en reuniones de negocios. Ropa de diario, ropa para la escuela, ropa para dormir, zapatos, abrigos, todo. Y no estamos mirando precios, estamos mirando calidad y comodidad. ¿Entendido? La actitud de la vendedora cambió instantáneamente. Por supuesto, señor. Será un placer ayudarles. ¿Por dónde quieren comenzar? Las siguientes 2 horas fueron un torbellino. Los niños se probaron ropa tras ropa. Camisetas, y jeans, y vestidos, y chaquetas. Zapatos deportivos, que les quedaban correctamente en lugar de demasiado grandes o demasiado pequeños. Ropa interior nueva, calcetines nuevos, todo nuevo. La niña del vestido rosado se enamoró de un vestido azul, con flores amarillas bordadas en el dobladillo. Se paró frente al espejo, girando para que la falda se levantara, y había lágrimas en sus ojos. ¿Es muy caro?, preguntó en voz baja a su madre. ¿Podemos realmente quedarnos con él? Rosa Marina miró a Rafael. En sus ojos había una mezcla de gratitud y algo más, algo como vergüenza de tener que depender de la caridad de alguien más, pero también alivio de poder darle a su hija este pequeño momento de alegría. Sí, mi amor, dijo Rosa Marina, puedes quedártelo. Y el vestido morado también si te gusta. La niña soltó un grito de alegría y abrazó a su madre con tanta fuerza que casi la tira al piso. Carlitos se mantuvo más reservado. Eligió ropa práctica funcional, jeans oscuros y camisetas simples. Nada llamativo, nada que pudiera hacer que se destacara o que otros niños pudieran envidiar. Pero cuando la vendedora le mostró una chaqueta deportiva, una de esas chaquetas caras con el logo de una marca famosa, que todos los niños populares usan, algo en su rostro cambió. Tocó el material suavemente, como si no pudiera creer que algo así pudiera ser suyo. ¿Te gusta?, preguntó Rafael. Es muy cara, respondió Carlitos sin mirarlo. No me importa. Si te gusta, es tuya. Carlitos levantó la vista, y por primera vez desde que Rafael lo conoció, vio al niño detrás de la fachada dura. Nunca he tenido algo así, algo que los otros niños en la escuela tienen. Siempre he sido el niño raro con la ropa de segunda mano. El niño pobre que todos evitan. Rafael se arrodilló frente a Carlitos, bajando a su nivel. Ya no. Ya no tienes que ser ese niño, y cuando regreses a la escuela con esta chaqueta y tu ropa nueva, vas a ir con la cabeza en alto, porque no eres menos que nadie. ¿Me entiendes? No eres menos que nadie. Carlitos asintió, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Gracias, murmuró. Cuando finalmente terminaron en la tienda de ropa, habían llenado 10 bolsas grandes. La cuenta fue más de lo que Rosa Marina ganaba en 3 meses. Rafael la pagó sin parpadear. Fueron a la librería después. Los niños miraban los libros como tesoros, con ese hambre particular que solo tienen los niños a quienes se les ha negado el acceso a historias e imaginación. Elijan los que quieran, dijo Rafael. Todos los que quieran. La niña de las trenzas, cuyo nombre Rafael finalmente aprendió que era Lucía, lo miró con incredulidad. ¿Todos? Todos. Lucía comenzó a seleccionar libros con la seriedad de un curador de museo. Ficción y no ficción, clásicos y novelas modernas. Sus manos acariciaban las cubiertas con reverencia. Me encanta leer, explicó tímidamente cuando notó que Rafael la observaba. En la escuela antes de que tuviéramos que irnos de nuestro apartamento, iba a la biblioteca todos los días. La bibliotecaria me dejaba quedarme ahí hasta que cerraban.
Decía que nunca había visto a un niño leer tan rápido. ¿Qué te gusta leer?, preguntó Rafael. Todo, pero especialmente historias sobre niños que superan cosas difíciles. Como Oliver Twist, y Jane Eyre, y los niños del vagón de carga. Historias donde las cosas son muy malas, pero al final mejoran. Rafael sintió algo apretarse en su pecho. Esta niña, que había vivido en un edificio abandonado, que había pasado hambre, que había visto a su hermano enfermarse casi hasta morir, todavía creía en finales felices, todavía tenía esa chispa de esperanza que el mundo no había logrado extinguir. Entonces definitivamente necesitas esos libros, dijo Rafael. Y este también. Alcanzó un libro que había visto antes, uno que su madre le había leído cuando era niño. El Principito. Era mi favorito cuando tenía tu edad. Lucía tomó el libro con cuidado. ¿De qué trata? De muchas cosas, pero principalmente sobre ver el mundo con los ojos del corazón, sobre lo que es realmente importante en la vida. ¿Y qué es realmente importante?, preguntó Lucía. Rafael miró a Rosa Marina, quien estaba ayudando a los niños más pequeños a elegir libros ilustrados. Miró a Carlitos, quien estaba hojeando un libro sobre ciencia con fascinación contenida. Miró a estos niños que habían entrado en su vida apenas 24 horas atrás y ya habían cambiado todo. Las personas, respondió finalmente. Las relaciones. El amor, cuidar de otros. Esas son las cosas que importan. Lucía asintió sabiamente, como si hubiera conocido eso todo el tiempo, y solo estuviera esperando que un adulto lo admitiera. Salieron de la librería con otras 10 bolsas. Fueron a una tienda de juguetes después, porque Rafael insistió en que los niños merecían ser solo eso, niños, al menos por un rato. Los niños más pequeños eligieron peluches y juegos de mesa. Carlitos inicialmente se negó a elegir algo, diciendo que era demasiado mayor para juguetes, pero terminó con un set de construcción científica que le permitiría construir circuitos eléctricos básicos. Quiero ser ingeniero cuando crezca, explicó cuando vio la mirada interrogante de Rafael. Quiero construir cosas que ayuden a la gente. Vas a ser un excelente ingeniero, dijo Rafael. Y lo decía en serio. Cuando finalmente regresaron a la mansión, el Mercedes estaba lleno hasta el techo con bolsas de compras. Los niños ayudaron a llevar todo adentro, excitados, y hablando todos a la vez. Pasaron el resto de la tarde organizando todo. Cada niño recibió su propia habitación esta vez, ahora que se sentían más cómodos. Guardaron su ropa nueva en armarios, que eran más grandes que el espacio entero, donde habían estado viviendo. Organizaron sus libros en estanterías vacías, que finalmente tenían un propósito. Rosa Marina observaba todo con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. No puedo creer que esto sea real, le dijo a Rafael cuando se encontraron en el pasillo. Tengo miedo de dormirme y despertar de vuelta en ese edificio, descubrir que todo esto fue solo un sueño. No es un sueño, le aseguró Rafael. Esto es real. Ustedes están aquí, están seguros, y van a estar bien. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó Rosa Marina. Y no era la primera vez que hacía esa pregunta, pero esta vez había algo más en su tono, una necesidad de entender más profunda. Rafael consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. ¿Sabe esa historia que Lucía mencionó? Oliver Twist. Lo leí cuando era niño también. Y recuerdo pensar qué afortunado era de no ser como Oliver, de no estar solo y sin dinero, y a merced de personas crueles. Pero nunca se me ocurrió que tal vez tenía alguna responsabilidad hacia los Oliver del mundo. Crecí en privilegio, heredé fortuna, y simplemente asumí que así era como funcionaba el mundo. Algunas personas tienen y otras no, y eso es solo la manera en que las cosas son. Se detuvo, mirando por la ventana hacia el jardín donde los niños estaban jugando ahora, persiguiéndose unos a otros entre las rosas, sus risas flotando a través del aire tibio de la tarde. Pero esta noche, cuando lo seguía ese edificio, continuó. Cuando vi a sus hijos viviendo en condiciones que ni siquiera un animal debería soportar, algo se rompió dentro de mí. O quizás se arregló. No estoy seguro. Pero me di cuenta de que el mundo no tiene que ser así. La pobreza no es inevitable. El sufrimiento no es necesario. Es solo que la gente como yo ha estado demasiado cómoda en nuestras burbujas para hacer algo al respecto. Y eso termina ahora. Al menos para mí. Rosa Marina lo miró por un largo momento. Es un buen hombre, Rafael Sandoval. Un mejor hombre de lo que usted mismo cree. No, dijo Rafael honestamente. No soy un buen hombre, pero estoy intentando serlo. Por primera vez en mi vida, estoy realmente intentándolo. La cena esa noche fue la primera comida real que todos compartieron juntos en la mesa del comedor formal. Rafael había ordenado comida de un restaurante local,
Nada demasiado fancy, solo pizza y pasta y ensalada. Pero los niños la devoraron como si fuera una comida de 5 estrellas. Hablaron sobre planes futuros. Rafael mencionó que necesitaban inscribir a los niños en la escuela. Carlitos debería estar en 7º grado, Lucía en 4º. La niña del vestido rosado, cuyo nombre era Ana, en 2º. Y el más pequeño, Manuel, en kindergarten. Han perdido casi 3 meses de escuela, dijo Rosa Marina con preocupación. Van a estar tan atrasados. Entonces contrataremos tutores, dijo Rafael simplemente. Los pondremos al día. Y cuando Miguelito salga del hospital, él también empezará la escuela. Va a ser difícil para ellos, continuó Rosa Marina. Los otros niños pueden ser crueles. Cuando descubran que vivíamos en la calle, no van a descubrirlo, interrumpió Carlitos con firmeza. No vamos a decirle a nadie. Vamos a actuar como si siempre hubiéramos vivido aquí. Como si siempre hubiéramos tenido comida y ropa limpia, y una casa de verdad. No deberían tener que mentir, dijo Rafael. No es mentir, respondió Carlitos, su voz dura otra vez. Es sobrevivir. Si los otros niños saben que somos pobres, que estábamos sin hogar, nunca nos van a dejar olvidarlo. Siempre vamos a ser los niños de caridad. Prefiero que piensen que somos primos suyos, o algo así. Rafael consideró esto. El niño tenía razón, desafortunadamente. El mundo era cruel con los que habían caído, incluso cuando se estaban levantando de nuevo. Está bien, acordó, y diremos que son familia, hijos de mi prima que falleció, y a quien estoy cuidando. ¿Y yo?, preguntó Rosa Marina. ¿Qué voy a ser? Rafael miró alrededor de la mesa, a esta familia improvisada que había formado en menos de un día. Va a ser lo que siempre ha sido. Su madre, y mi amiga, si está bien con usted. Rosa Marina sonrió, sus ojos brillando. Está bien conmigo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Rafael se sentó en su estudio con una copa de whisky que no tocó. En su escritorio tenía papeles, documentos que había sacado de su caja fuerte, testamentos y fideicomisos, y todos los instrumentos legales que controlaban su fortuna. Comenzó a hacer llamadas, sin importarle que fuera tarde. Llamó a su abogado, sacándolo de la cena con su familia. Necesito hacer cambios importantes a mi testamento, dijo Rafael sin preámbulos. Y necesito establecer un fideicomiso. Varios, de hecho. Para 5 niños. Necesito asegurarme de que si algo me pasa, ellos estén cuidados. Educación universitaria completamente pagada. Fondos para vivienda. Todo. Su abogado, acostumbrado a las solicitudes extrañas de sus clientes ricos, no hizo muchas preguntas. ¿Los nombres de los beneficiarios? Rafael le dio los nombres de los 5 niños, Carlitos, Lucía, Ana, Manuel y Miguelito Contreras. ¿Y la madre?, preguntó el abogado. Rosa Marina Contreras. Quiero establecer un fondo para ella también. Y quiero asegurarme de que tiene derechos legales sobre los niños protegidos. Si alguien intenta quitárselos, quiero que tenga los mejores abogados disponibles para pelear por ellos. Entiendo. ¿Hay algo más? Rafael pensó por un momento. Sí. Quiero establecer una fundación. Una fundación caritativa enfocada en familias sin hogar, especialmente aquellas con niños. Quiero comenzar con una donación de 10 millones de pesos. Y quiero que Rosa Marina sea parte de la junta directiva. Ella sabe lo que estas familias necesitan mejor que cualquier consultor que podría contratar. Su abogado silbó suavemente. Eso es muy generoso, señor Sandoval. No es generosidad, corrigió Rafael. Es justicia. Debería haber hecho esto hace años. Después de colgar con el abogado, Rafael hizo más llamadas. A su contador, instruyéndole que transfiriera fondos. A un administrador de propiedades, preguntando sobre apartamentos disponibles en buenos vecindarios, cerca de buenas escuelas. A un contratista, discutiendo renovaciones que quería hacer a la mansión para hacerla más apropiada para niños. Trabajó hasta las 2 de la mañana, planeando, organizando, usando esas habilidades de negocios que había perfeccionado durante décadas, pero ahora aplicándolas a algo que realmente importaba. Cuando finalmente se fue a dormir, se sintió más cansado pero también más vivo de lo que se había sentido en años. Había propósito en su vida otra vez. Había significado. Los días siguientes establecieron una rutina. Cada mañana, después del desayuno, iban todos al hospital a visitar a Miguelito. El niño mejoraba visiblemente cada día. El color regresaba a sus mejillas, su respiración se hacía más fácil, comenzaba a sentarse en la cama, y eventualmente a pararse, dando pasos pequeños, alrededor de la habitación con la enfermera sosteniéndolo. Las tardes eran para preparar a los niños para regresar a la escuela.
Rafael había contratado a 2 tutores excelentes, que venían a la casa y trabajaban con cada niño individualmente, evaluando sus niveles y diseñando planes para ponerlos al día con sus compañeros. Carlitos resultó ser brillante en matemáticas y ciencias, su mente hambrienta de conocimiento después de meses sin educación formal. Lucía devoraba libros y escribía historias en un cuaderno que Rafael le había comprado, historias sobre niños que salvaban el mundo de diversas maneras. Ana le gustaba el arte. Rafael transformó una de las habitaciones vacías en un estudio de arte para ella, llenándolo con pinturas y pinceles y lienzos. Las paredes pronto se cubrieron con sus creaciones, mundos de color brillante donde el sol siempre brillaba, y las familias siempre estaban juntas. Manuel, el más pequeño, solo quería jugar. Y Rafael, quien no había jugado en décadas, se encontró en el piso jugando con bloques y coches de juguete, redescubriendo algo que había olvidado que existía, el simple placer de hacer reír a un niño. Rosa Marina observaba todo esto con una mezcla de asombro y algo que se parecía a la paz. La tensión constante que había vivido en sus hombros comenzó a derretirse. Las líneas de preocupación en su frente se suavizaron. Comenzó a sonreír más, a reírse más. Una noche mientras lavaban los platos juntos, algo que Rafael insistía en hacer, a pesar de que Rosa Marina decía que era ridículo, que un millonario lavara sus propios platos, ella le habló de su vida antes. Conocí a su padre cuando tenía 18, dijo, pasándole un plato mojado para que lo secara. Era guapo y encantador y me decía cosas que ningún hombre me había dicho antes, que era hermosa, que era especial. Yo venía de una familia pobre también, así que cuando él me prometió una vida mejor, yo le creí. Nos casamos demasiado joven. Yo tenía 19 cuando nació Carlitos. Su voz se volvió más suave, más triste. Al principio fue bueno. Él trabajaba, yo trabajaba. No teníamos mucho pero teníamos suficiente. Pero entonces vinieron más bebés. Lucía, luego Ana, luego Manuel, luego Miguelito, y con cada niño, él se ponía más distante. Comenzó a beber. Comenzó a desaparecer por días. Y luego un día simplemente no regresó. Lo siento, dijo Rafael, aunque sabía que las palabras eran inadecuadas. No lo sienta, respondió Rosa Marina con un encogimiento de hombros. Fue hace 2 años. Ya pasé por el dolor, la rabia, toda esa fase. Ahora solo estoy agradecida de que se fue antes de que pudiera enseñarle a mis hijos a ser como él. Prefiero que crezcan sin padre que con un mal padre. Es más fuerte de lo que la mayoría de la gente, dijo Rafael honestamente. No soy fuerte, contradijo Rosa Marina. Simplemente no tuve otra opción. Cuando eres madre y tus hijos tienen hambre, encuentras fuerzas que no sabías que tenías. Haces cosas que nunca pensaste que podrías hacer. Como vivir en un edificio abandonado y robar comida y mentirte a ti misma de que todo va a estar bien cuando en tu corazón sabes que tal vez no lo esté. Rafael dejó de secar el plato y la miró directamente. Pero ahora está bien. Ahora todo está realmente bien. Gracias a usted. No, dijo Rafael firmemente. Gracias a usted. Por ser la madre que es. Por nunca rendirse. Por amar a sus hijos lo suficiente como para aguantar lo inaguantable. Yo solo abrí una puerta que usted merecía que estuviera abierta hace mucho tiempo. Se quedaron ahí parados en la cocina. 2 personas de mundos tan diferentes, que no deberían haber encontrado nunca este punto de intersección, pero lo hicieron. Y en ese encontrarse, ambos habían descubierto algo que faltaba en sus vidas. 1 semana y media después de esa noche que cambió todo, el doctor finalmente dijo las palabras que todos habían estado esperando escuchar: Miguelito puede ir a casa. La alegría fue inmediata y desbordante. Los niños gritaron y bailaron. Rosa Marina lloró lágrimas de puro alivio. Rafael sintió una presión en su pecho, que era como dolor pero dulce, como si su corazón se estuviera expandiendo después de años de estar contraído. Llevaron a Miguelito a casa esa misma tarde. El niño estaba todavía débil, todavía pálido, pero había vida en sus ojos y una sonrisa en su rostro. Sus hermanos lo rodearon en el auto, tocándolo constantemente, como si necesitaran asegurarse de que era real, que realmente había regresado. Cuando llegaron a la mansión, Miguelito salió del auto y miró hacia arriba a la estructura masiva con ojos tan grandes como platos. ¿Aquí es donde vamos a vivir?, preguntó con asombro. Por ahora, respondió Rosa Marina. Hasta que tengamos nuestro propio lugar. Pero esto es como un castillo, dijo Miguelito. Como en los cuentos que me lees, mami. Lo sé, mi amor. Lo sé. Los niños le dieron un tour a Miguelito, mostrándole sus habitaciones y todos sus libros nuevos, y ropa nueva, y juguetes nuevos. Miguel observaba todo con esa maravilla que solo los niños pueden tener,
esa capacidad de ver magia en lo mundano. Esa noche comieron juntos en el comedor, como una familia completa por primera vez. Rafael había ordenado la comida favorita de Miguelito, pollo con arroz, y el niño comió con apetito saludable, su cuerpo finalmente comenzando a sanar apropiadamente. Después de la cena, Rafael llevó a todos afuera al jardín. Había contratado a un jardinero para limpiar el área, y había instalado luces de hadas en los árboles, creando un espacio mágico cuando caía la noche. «Tengo algo para ustedes», anunció Rafael. Los niños lo miraron con curiosidad. Rafael les entregó a cada uno una caja envuelta. No eran grandes, pero los niños las abrieron con la emoción de quien ha aprendido que los regalos son preciosos porque son raros. Dentro de cada caja había una llave. No una llave ordinaria, sino una llave ornamentada, antigua, colgando de una cadena. «¿Qué es?», preguntó Ana, sosteniendo su llave contra la luz de las hadas. «Son llaves de esta casa», explicó Rafael. «Su casa ahora. Quiero que sepan que siempre van a tener un lugar aquí. Siempre van a ser bienvenidos. Esta es su casa tanto como es mía». Los niños lo miraron con algo que era más profundo que gratitud. Era comprensión. Comprensión de que este hombre, este extraño que había entrado en sus vidas, hace menos de 2 semanas, había elegido verlos. Había elegido ayudarlos. Había elegido amarlos en la forma en que los adultos aman a los niños, no con sangre sino con elección. Carlitos dio un paso adelante. El niño que había sido tan duro, tan desconfiado, tan protector, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas ahora. «Señor Rafael», dijo, su voz quebrándose, «yo no sé cómo agradecer». Rafael se arrodilló frente a él, bajando a su nivel. «No tienes que agradecer. Nunca tienes que agradecer. Lo único que necesitas hacer es ser feliz, y ser niño, y crecer para ser el hombre increíble que sé que vas a ser». Carlitos se lanzó hacia adelante, abrazando a Rafael con fuerza, y uno por uno, los otros niños se unieron, hasta que Rafael estaba en el centro de un grupo de abrazos, envuelto por estos 5 pequeños sobrevivientes que habían encontrado su camino desde la oscuridad hacia la luz. Rosa Marina observaba desde el lado, llorando silenciosamente. Rafael la miró por encima de las cabezas de los niños, y en sus ojos ella vio la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que estaba haciendo. «Sí, esto es real. Sí, esto va a durar. Sí, finalmente están seguros». Los meses siguientes trajeron cambios, pero también estabilidad. Los niños comenzaron la escuela en un colegio privado cerca de la mansión, uno donde Rafael hizo una donación generosa para asegurar su admisión y garantizar que recibieran apoyo adicional para ponerse al día académicamente. Al principio hubo desafíos. Los otros niños notaban sus mochilas nuevas y zapatos nuevos, y hacían preguntas. Pero Carlitos manejó esto con la astucia de alguien que ha aprendido a navegar mundos complicados. Dijo que eran primos del señor Sandoval, que sus padres habían muerto en un accidente, y aunque técnicamente eran mentiras que protegían, así que nadie las cuestionó demasiado. Con el tiempo, los niños hicieron amigos. Carlitos se unió al club de ciencias, y descubrió que era brillante en robótica. Lucía ganó un concurso de escritura en toda la escuela con una historia sobre una familia de pájaros que pierde su nido, pero encuentra uno nuevo. Ana se volvió la artista residente de su clase de 2º grado, sus dibujos decorando cada pared del salón. Manuel y Miguelito eran simplemente niños, jugando y riendo y olvidando gradualmente las noches oscuras en el edificio abandonado. Rosa Marina floreció también. Rafael le ofreció un trabajo real como administradora de la casa, con un salario justo y beneficios y horarios razonables. Pero más que eso, se convirtió en consultora para la fundación que Rafael había establecido, viajando a reuniones con otros activistas y trabajadores sociales, compartiendo su historia, ayudando a diseñar programas que realmente funcionaran para familias en crisis. Descubrió que tenía talento para esto, para hablar públicamente, para abogar. Su historia resonaba con la gente de una manera que las estadísticas nunca podrían. Cuando hablaba sobre vivir en ese edificio, sobre guardar comida para sus hijos, sobre el terror de ver a Miguelito enfermarse sin poder ayudarlo, los ojos de las personas se llenaban de lágrimas. Y más importante, sus chequeras se abrían. Donaciones fluían hacia la fundación, permitiéndoles ayudar a más y más familias. Rafael se transformó también. Redujo sus horas de trabajo en sus inversiones, delegando más a su equipo capaz. En lugar de eso, pasaba tiempo con los niños. Les ayudaba con la tarea, asistía a sus eventos escolares, aplaudía en sus recitales y competencias. Una tarde de domingo mientras todos jugaban fútbol en el jardín trasero, un jardín que ya no era solo rosas,
sino también un área de juegos completa. Rosa Marina se sentó junto a Rafael en el patio. «Parece feliz», observó. «Lo soy», respondió Rafael, y se sorprendió al darse cuenta de cuánto lo decía en serio. «Más feliz de lo que he sido en años. Décadas, tal vez». «¿Extraña su vida anterior? ¿Las cenas fancy y eventos sociales y todo eso?» Rafael consideró la pregunta. No, nada de eso era real. Era solo actuación, pretendiendo que importaba, que significaba algo. Pero esto, gesticuló hacia los niños jugando, sus risas llenando el aire. Esto es real, esto importa. Rosa Marina sonrió. Los niños lo adoran, ¿sabe? Especialmente Carlitos. Anoche me dijo que quiere ser como usted cuando crezca. Que quiere usar su dinero para ayudar a la gente, igual que usted hace. Rafael sintió algo caliente expandirse en su pecho. Él va a ser mejor que yo, mucho mejor, porque él conoce la lucha. Él ha vivido en ambos lados. Eso va a hacerlo extraordinario. Todos van a ser extraordinarios, dijo Rosa Marina con confianza de madre. Gracias a usted. Gracias a usted, corrigió Rafael. Por criarlos para ser buenas personas a pesar de todo. Por nunca dejar que la amargura entre en sus corazones. Por enseñarles a ser fuertes, pero amables. Se quedaron sentados en silencio cómodo, observando a los niños jugar. Miguel había recuperado completamente su salud, y corría con la energía interminable de un niño de 7 años. Sus pulmones estaban fuertes otra vez, su sonrisa brillante. A veces pienso en esa noche, dijo Rosa Marina después de un rato. Esa noche cuando me siguió, y me pregunto qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho. Si hubiera hecho lo que cualquier otro empleador haría, y solo me hubiera despedido. Rafael también había pensado en eso, demasiadas veces. No lo sé, pero me asusta pensarlo. Miguelito probablemente habría muerto, dijo Rosa Marina, con una voz extrañamente calmada, como si estuviera declarando un hecho, en lugar de una posibilidad terrible. Sin el hospital, sin los antibióticos, habría muerto. Y yo habría seguido trabajando en casas de extraños, tratando de mantener a mis otros 4 niños con vida, viviendo día a día, nunca saliendo adelante. Y eventualmente algo más malo habría pasado. Porque así es como funciona la pobreza. No solo te lastima una vez, te sigue lastimando. Pero eso no pasó, dijo Rafael firmemente. Eso no va a pasar. Y voy a asegurarme de que no le pase a otras familias tampoco. La fundación ya ha ayudado a 23 familias en 3 meses. 23 familias que ahora tienen vivienda estable, acceso a cuidado de salud, asistencia laboral. Es un comienzo. Es más que un comienzo, dijo Rosa Marina. Es un milagro. 23 milagros. 24, corrigió Rafael. Ustedes también. Ustedes son el primero. Rosa Marina puso su mano sobre la de Rafael, un gesto simple pero cargado de significado. No somos un milagro. Usted es el milagro. Un hombre rico que eligió ver, que eligió cuidar, que eligió cuidar, que eligió cambiar. Ese es el verdadero milagro. En ese momento, Miguelito corrió hacia ellos, sin aliento y sonriente. Tío Rafael. Mamá, miren lo que puedo hacer. Procedió a hacer 3 volteretas seguidas, terminando con los brazos extendidos, como un gimnasta olímpico. Ellos aplaudieron y se rieron. Y Miguel hizo una reverencia dramática, antes de correr de vuelta a jugar con sus hermanos. Tío Rafael, repitió Rosa Marina con una sonrisa suave. Les gusta llamarlo así ahora. No me importa, dijo Rafael, y su voz sonaba un poco ronca con emoción. De hecho, me gusta. Nunca fui tío de nadie, nunca fui familia de nadie realmente, no de una manera que importara. Bueno, ahora lo es, dijo Rosa Marina. Familia, no por sangre, pero por elección, y eso a veces es más fuerte. Rafael miró el jardín, a estos 5 niños que habían aparecido en su vida, de la manera más inesperada. Pensó en ese martes de marzo, ese día que había comenzado como cualquier otro, y había terminado cambiando todo. Pensó en el hombre, que había sido entonces, frío, distante, viviendo en una mansión vacía con un corazón igual de vacío. Y pensó en el hombre que estaba convirtiéndose, alguien que importaba, alguien que hacía una diferencia, alguien que era amado no por su dinero sino a pesar de él. ¿Sabe?, dijo Rafael lentamente, mi ex esposa me dijo que me había vuelto demasiado duro para amar, que había olvidado cómo conectar con las personas. Y tenía razón. Pero esto, ustedes, me enseñaron de nuevo. Me enseñaron que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para elegir la humanidad sobre el dinero, el amor sobre el orgullo, la conexión sobre el aislamiento. Se volvió a mirar a Rosa Marina,
Esta mujer extraordinaria, que había aguantado tanto pero nunca se había roto. Así que gracias. Por dejarme ser parte de sus vidas, por confiar en mí con sus hijos, por enseñarme lo que realmente significa ser rico. Rosa Marina tenía lágrimas en los ojos otra vez, pero eran lágrimas felices. De nada, Rafael. De nada. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja y púrpura. Los niños finalmente se cansaron de jugar y se acercaron, demandando cena con esa urgencia particular de los niños hambrientos. Todos entraron juntos a la casa, esta casa que había sido un mausoleo vacío, y ahora estaba llena de vida y risas y amor. Rosa Marina comenzó a preparar la cena con la ayuda de Lucía. Carlitos puso la mesa sin que nadie se lo pidiera, un hábito que había desarrollado de querer contribuir, querer ser útil. Los niños más pequeños jugaban en la sala, sus voces felices, resonando por los pasillos que alguna vez solo conocían el silencio. Rafael se quedó parado en el umbral de la cocina, observando. En 3 meses, su vida había cambiado completamente. Y mientras miraba a esta familia que había adoptado, o quizás que lo había adoptado a él, supo con certeza absoluta que cada decisión que lo había traído a este momento, había valido la pena. No era la vida que había planeado, no era la vida que había pensado que quería, pero era mejor, mucho, mucho mejor. Los años pasaron. Los niños crecieron. Carlitos se graduó de la preparatoria como el mejor de su clase, y recibió una beca completa para estudiar ingeniería en la mejor universidad del país. Lucía se convirtió en escritora publicada a los 17 años. Su primer libro, una memoria semi-autobiográfica sobre una familia que pierde todo pero se encuentra a sí misma. Ana estudió arte y eventualmente abrió su propia galería, dedicada a artistas emergentes de comunidades marginadas. Manuel y Miguelito, ahora adolescentes, seguían sus propios caminos, con la seguridad de saber que tenían una base sólida bajo sus pies, que nunca más tendrían que preocuparse por dónde iba a venir su próxima comida o dónde iban a dormir. Rosa Marina se convirtió en una figura nacional, en el movimiento de derechos de personas sin hogar. Hablaba en conferencias, asesoraba a políticos, y ayudó a crear legislación que protegía a familias en crisis. Su historia, esa noche terrible y milagrosa, cuando un hombre rico eligió seguirla en lugar de despedirla, inspiró a miles. La fundación que Rafael había comenzado creció exponencialmente. Ahora operaba en 5 ciudades. Había ayudado a más de 1000 familias, y se había convertido en modelo para programas similares alrededor del país. Rafael dedicó la mayoría de su fortuna y todo su tiempo a este trabajo, encontrando en él un propósito que ninguna ganancia corporativa había podido darle jamás. Y en las noches, cuando regresaba a esa mansión que ya no se sentía demasiado grande porque estaba llena de fotos y recuerdos y evidencia de vidas vividas, Rafael pensaba en esa noche cuando decidió seguir a su empleada doméstica en lugar de despedirla. Esa noche cuando eligió la curiosidad sobre el juicio, la compasión sobre la ira. Había sido un momento pequeño, una decisión que hubiera podido ir en cualquier dirección, pero había cambiado todo. No solo para Rosa Marina y sus hijos, sino para él también. Había aprendido que la riqueza verdadera no se mide en dinero sino en relaciones. Que el éxito real no es acumulación sino contribución. Que el amor, ese amor feroz y complicado y a veces doloroso que las familias comparten, era la única cosa en este mundo que realmente importaba. Y todas las noches, antes de dormir, Rafael sostenía la llave que Carlitos le había dado en su 18º cumpleaños. Era una réplica de las llaves que él les había dado a los niños años atrás, pero esta tenía una inscripción. Para tío Rafael, quien nos enseñó que la familia se elige tanto como se nace. Con amor eterno, tu familia Contreras. Y Rafael se dormía con esa llave apretada en su mano, sabiendo que había encontrado algo que nunca había tenido antes, a pesar de toda su riqueza, un hogar. Un verdadero hogar, no hecho de paredes y techos, sino de personas que lo amaban, que lo necesitaban, que lo habían salvado tanto como él los había salvado a ellos. Y si pudiera volver a ese martes de marzo, si pudiera decirle algo a ese hombre frío que había sido, solo le diría esto: sígueles. Cuando veas a alguien que necesita ayuda, sígueles. No con juicio sino con compasión. No con ira sino con amor. Porque nunca sabes cuándo un momento de bondad puede cambiar no solo la vida de ellos, sino la tuya también. La historia de Rafael Sandoval Montenegro y la familia Contreras se volvió legendaria en su ciudad. La gente hablaba de ella en tonos reverentes, como una fábula moderna sobre redención y amor, pero para ellos no era una historia, era simplemente su vida, complicada y hermosa y real. Y todas las noches,
En 5 habitaciones diferentes de esa mansión que ya no era una mansión sino un hogar, 5 niños que ya no eran tan niños, se dormían sabiendo que importaban, que eran amados, que eran vistos. Y en su habitación, un hombre rico, que había aprendido qué significaba ser verdaderamente rico, se dormía con una sonrisa, rodeado no de dinero o posesiones, sino de algo infinitamente más valioso, familia. Y así, en una ciudad donde el dinero usualmente hablaba más fuerte que la compasión, donde la riqueza generalmente creaba muros en lugar de puentes, una familia improbable probó que el amor puede cruzar cualquier división, sanar cualquier herida y crear milagros donde antes solo había desesperación. Porque al final, eso es lo único que importa: vernos unos a otros, cuidarnos unos a otros, elegirnos unos a otros, no por obligación o beneficio, sino porque somos humanos, y eso es lo que los humanos hacen cuando recuerdan cómo serlo. Y todo comenzó con un hombre que eligió seguir en lugar de juzgar, ver en lugar de ignorar, amar en lugar de despreciar. Todo comenzó con una decisión simple en una tarde de martes: seguir a una mujer con un bolso lleno de sobras, hasta un edificio abandonado, donde descubrió que la pobreza tiene rostro, tiene nombres, tiene sueños, y merece dignidad. Y en ese descubrimiento, encontró su propia humanidad, perdida hacía tanto tiempo que había olvidado que alguna vez la tuvo. La encontró en los ojos de 5 niños hambrientos. La encontró en las manos de una madre desesperada. La encontró en un edificio que la sociedad había olvidado, lleno de personas que la sociedad había descartado. Y al encontrarla, se encontró a sí mismo. Fin.